Y para nuestra reunión de resultados, sí, Esperanza me dijo que salía a vacaciones el viernes y ya está por nacer el bebé de Francisco. Entonces, toca para esta fecha. Sí, ese es el día a día en las empresas. El pago de la seguridad social se realiza mes a mes y necesitas un aliado que te haga la vida más fácil. Ese es miplanilla.com, operador de información con el respaldo de Compensar para la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. Y para nuestra reunión de resultados, sí, Esperanza me dijo que salía a vacaciones el viernes y ya está por nacer el bebé de Francisco. Entonces, toca para esta fecha. Sí, ese es el día a día en las empresas. El pago de la seguridad social se realiza mes a mes y necesitas un aliado que te haga la vida más fácil. Ese es miplanilla.com, operador de información con el respaldo de Compensar para la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. Realmente la plataforma es ágil, fácil y segura. Y lo mejor, cumple con toda la normatividad vigente. Y como las normas cambian, miplanilla.com nos ofrece seminarios personalizados y masivos, encuentros empresariales y grandes foros. Si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes que usamos todos los meses. La opción para la liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pago de las pensiones voluntarias para los trabajadores que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que tenemos todo integrado en una misma plataforma, que nos facilita el cargue de empleados de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic. Ofrece la herramienta para generar reportes y el envío de los certificados de seguridad social a los trabajadores. Habilita la creación de usuarios ilimitados y el acceso a todos los NITs del grupo empresarial. Estas son tan solo algunas herramientas que ofrece miplanilla.com. Sin duda, el mejor aliado para el pago de la seguridad social de tu empresa. Y como si fuera poco, por ser clientes de miplanilla.com, contamos con beneficios adicionales. Formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Así no hay disculpas para estar desactualizados. En temas legales, por pertenecer a miplanilla.com, tenemos acceso gratuito al programa especializado para identificar los riesgos a los cuales puede estar expuesta nuestra empresa en caso de fiscalización por parte de la UGPP. Y para tener todo integrado están minomina.com y mis facturas, con el respaldo de Compensar. Minomina.com nos ofrece la plataforma para la generación y transmisión de nómina electrónica ante la DIAN. Y Mis Facturas es la solución para la recepción y emisión de las facturas de mi empresa y la automatización de las cuentas por pagar. Estos servicios con planes y descuentos especiales. Y con todos estos beneficios que hemos visto, es hora de empezar a usar miplanilla.com, el experto que necesitas. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Lisbeth Martínez y estaré acompañándolos en este espacio de capacitación que hemos diseñado para todos ustedes. En nombre de miplanilla.com les doy una cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo porque hoy estaremos hablando de un tema muy importante, de un tema que hoy en día pues está en auge, está en vigor y qué mejor
que poderlo conocer, que entender muy bien cuáles son esas condiciones que tiene esta norma, y estamos hablando de la tan citada reforma pensional, esa ley 2381 de 2024, ley que se sancionó este año y que trae cambios bastante importantes para todos los colombianos, para todos los trabajadores, para todos los empresarios, y hoy nos interesa que conozcamos eso desde cualquiera de nuestras visuales, o porque somos un trabajador independiente, un contratista, empleado de alguna empresa, o porque somos precisamente esas personas que tenemos a cargo esa responsabilidad de aportes de seguridad social dentro de una empresa para nuestros trabajadores y nuestros demás vinculados. En este espacio la idea es conocer toda esta información, poder entender un poco qué son esas definiciones de ley, mientras se termina de reglamentar pues todo este ejercicio. Como sabemos, aún está pendiente mucha reglamentación de esta ley para entrar en operación de forma total, pero qué mejor que irnos anticipando a toda esa información. Quiero hacerles dos recomendaciones importantes antes de iniciar. La primera de ellas, pues recuerden que estamos a través de una conferencia virtual, que dependemos de unos servidores de Internet que pueden presentar fallas por parte de ustedes, inclusive por parte de nosotros como organizadores y moderadores. Sin embargo, tengan la plena certeza que esta sesión está quedando grabada en su totalidad y de forma posterior será dispuesta en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de miplanilla.com, para que de pronto, si usted se perdió alguna parte, pues pueda revivirla, pueda recordar estos temas que vamos a tratar el día de hoy. También les quiero recordar que en la parte superior de sus pantallas, a través de esta conexión de Teams, van a encontrar la opción de preguntas y respuestas. Cualquier inquietud que usted vaya teniendo en relación a los temas que nuestro ponente irá exponiendo, les agradecemos nos las dejen a través de esta opción para que, finalizado el espacio, podamos dar paso a contestar algunas de ellas. Sin más preámbulo, quiero invitar el día de hoy a la persona que nos estará acompañando para esta exposición, y nos acompaña como siempre nuestro aliado Barrera Palacio Abogados. Ellos nos han acompañado constantemente con toda esa capacidad, esa información que conocen, especialistas en derecho laboral y seguridad social, y qué mejor que ellos para traernos esa información el día de hoy, para ampliarnos y conocer un poco más los detalles de esta tan importante norma. El día de hoy nos acompaña Jorge Palacio. Jorge nos estará contando y acercándonos un poco más a esas definiciones que tenemos el día de hoy. Entonces le quiero dar la bienvenida a Jorge. Jorge, muy buenos días. Lisbeth, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Jorge, a ustedes por aceptarla, a toda la firma que siempre nos acompaña en estos espacios. Un gusto tenerlos aquí. Bueno, pues muchas gracias, Lisbeth. Ya arrancamos, ¿cierto? De una ya Sí, señor. me Por estás dando favor. paso. Entonces, muy buenos días para todos, muy buenos días para todas. Para nosotros, como siempre, un placer estar con ustedes y un placer compartir con mi planilla. Yo siempre lo digo, no hay otro operador que nos entregue tantos beneficios, que nos entregue tanta información, que nos mantenga tan actualizados. Entonces, de verdad que es un gran beneficio y una gran ventaja de su operador, y los invito a seguir explotando todos esos beneficios que tiene mi planilla, no solamente en materia de capacitación, sino pues todos los demás que conocemos y sabemos todos que nos ofrece permanentemente. ¿Qué vamos a hacer en la mañana de hoy? En la mañana de hoy vamos a explorar la reforma pensional, pero lo vamos a hacer de una manera muy práctica. No se preocupen los que están aquí pensando de pronto, uy, yo me metí aquí, pero de pronto me va a salir un abogado que me va a hablar artículo primero, artículo segundo, artículo 90, artículo 122, decreto reglamentario, y me va a enloquecer. No, la idea es hacer esto de manera muy práctica, que ustedes tengan herramientas fundamentalmente para que al final de la jornada hayamos cumplido dos objetivos. Y vamos a revisarlos y les voy a volver a preguntar al final de la jornada si esos objetivos definitivamente se cumplieron o no. ¿Listo? El primer objetivo, por supuesto, es conocer la estructura del nuevo sistema, cómo funciona el sistema de pilares, dónde voy a quedar yo en ese sistema de pilares. Pero lo más importante de todo y el objetivo fundamental que quiero o que pretendo cubrir en la mañana de hoy es que cada uno sepa exactamente cómo queda parado con la reforma pensional. ¿Dónde quedo yo? Yo quedo en pilares. ¿En qué pilar quedo yo? ¿De qué manera va a afectar en la práctica mi pensión la nueva estructura del sistema de pilares? ¿Va a ser más? ¿Va a ser menos? ¿Va a ser lo mismo? Ustedes se van a dar cuenta que cada uno va a quedar parado en una condición diferente, y esa es la idea, que cada uno sepa exactamente de qué manera lo afecta la entrada en vigencia del nuevo sistema de pilares. ¿Listo? O si quedo yo en el régimen de transición, entonces yo quedar
saber cuáles son los requisitos, de qué manera o qué es lo que pasa si yo quedo en el régimen de transición. Hay un tercer grupo de personas que sé que tienen unas inquietudes bien importantes y son esas personas que hacen parte del régimen de transición, pero que además en este momento quieren trasladarse a otro fondo diferente, pero están dentro de los últimos 10 años y sé que hay algunos de ellos que tienen una demanda en curso, otros que no han presentado la demanda y no saben si presentarla, si hacer el trámite administrativo. Entonces, ese es el objetivo fundamental de la mañana de hoy, que cada uno sepa exactamente cómo queda parado con la reforma pensional, de qué manera lo afecta y qué debo hacer yo de aquí en adelante. ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos va a dar Barrera Palacio, que nos va a dar Jorge, que nos va a dar mi planilla para saber cómo estar preparados para el momento en que entre en vigencia este nuevo sistema de pilares y saber que ya hay cosas que ya están produciendo efectos, que ya hay cosas que la reforma, digamos, ya están vigentes y que ya se están moviendo? Entonces es como tener todo ese panorama muy claro para saber de qué manera me afecta esta reforma pensional. ¿Listo? Esta introducción para que sepamos qué es lo que vamos a hacer. Por supuesto, vamos a hacer un recorrido a lo largo de toda la reforma pensional y vamos a hacer algunas cosas interactivas para que sepamos en qué estamos nosotros, cuántos estarían en transición, quiénes están afiliados a un fondo de pensiones, quiénes están afiliados a Colpensiones, para hacer esto muy interactivo y que sepamos los que estamos aquí, en qué estamos y cómo nos estamos moviendo con el tema de la reforma pensional. ¿Listo? Entonces, pues no más preámbulos porque el tiempo es corto. Quiero decirles desde ya, porque sé que más adelante van a decir, uy, Jorge está pasando unos slides muy rápido porque se le está acabando el tiempo. No, hay slides que simplemente están para tema informativo, ¿ok? Y yo los voy a pasar, voy a dejar el tiempo suficiente para que tomen un pantallazo, para que tomen la información que requieran, pero acuérdense que la sesión también va a quedar grabada, entonces después pueden volver específicamente al slide dentro de la grabación, pero sí va a haber cosas que vamos a pasar un poquito más rápido porque son informativas y nos vamos a concentrar en otras cosas. Por ejemplo, en los pilares, pues yo les voy a explicar cada uno de los pilares, pero nos vamos a concentrar en el pilar contributivo. Entonces, hay información que quiero que conozcan, que quiero que tengan a la mano, pero en la cual no nos vamos a concentrar y seguramente vamos a pasar algunos slides un poquito más rápido. Lo otro que les advierto desde ya, sí voy a correr un poquito. O sea, sé que es un tema complejo, sé que es un tema difícil, pero quiero que conozcan la información, que tengamos la mayor cantidad de información posible, ¿ok? Entonces, seguramente sí va a haber algunos momentos o algunos puntos en los que me van a ver corriendo un poquito más que en otros donde ahí vamos a meternos y nos vamos a concentrar y vamos a poner ejemplos y vamos a poner simulaciones para que lo entiendan profundamente. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, les voy a pedir un favor y es que me ayuden. En este momento les voy a compartir aquí. Déjenme un segundo mientras me organizo allí. Aquí yo en mi transmisión organizo aquí todas mis ventanas y les voy a mostrar aquí un código QR para que me ayuden a meterse aquí a este Menti. Esto no les va a pedir nada de información, absolutamente nada de información personal. Solamente deben hacer con su celular, tomar el código QR, los va a llevar a una pantalla, no les pide ni nombre, ni correo electrónico, ni celular, nada. No hay datos de absolutamente nada de por medio. Los que vayan pudiendo ingresar, me ponen ahí esta manita que está abajo aquí, me van poniendo manita para saber que la gente vaya ingresando. Nos toca hacerlo muy rápido, sé que hay gente que de pronto se nos va a quedar por fuera, pero saben que tenemos tiempo limitado. Entonces voy a esperar a ver si logramos por lo menos unas 50 personas, y que estamos alrededor de 200 personas en este momento conectadas. Si logramos al menos 50, ya está llegando muy rápido de 50. Entonces vamos a esperar a ver si de pronto logramos las 100 personas. Aquí está el código QR. El que no le funcione el código QR, en el navegador de su celular le pone Menti o www.menti.com y le ingresa este código 52927588. Y con ese código ya lo deja participar. ¿Listo? Vamos a dejarlo 15 segunditos más. Ya tenemos 75 personas. A ver si logramos las 100. Está subiendo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Nos parece que nos quedamos en 80, 81, 82. 5 segunditos más a ver si logramos las 100 personas y empezamos. Tenemos 88, 98. Apenas lleguemos a las 100, empezamos. Listo. 101, 102, 103. Muy bien. Ya no puedo esperar más. Sé que hay personas que están ahí intentando con el código de QR, pero ya no podemos esperar más. Entonces vamos a irnos con las 111 personas que ya tenemos. Excelente, qué maravilla. Muy bien. Vamos entonces a lanzar la primera pregunta. Dice, ¿ustedes están afiliados a Colpensiones, a un fondo privado o no tienen ni idea en este momento dónde están afiliados? El que no tenga ni idea, no se preocupe. Siempre hay alguien que no tiene ni idea.
entonces no va a ser el único en la historia que va a decir que no tiene o que no se acuerda exactamente dónde está afiliado en este momento. ¿Listo? Bueno, esto se está moviendo tremendamente. Tenemos 65 personas afiliadas a Colpensiones, 68 y 53 a fondo privado. Vamos a dejar 5 segunditos más para los votos y miramos entonces cuál es el porcentaje de participación en cada una de las administradoras. Esto quiero decirles que es extraño, o sea, no es muy común que en grupos y sobre todo en grupos tan grandes haya más afiliados a Colpensiones que a fondos privados. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cuando veamos las cifras a nivel nacional y cuál es la distribución entre fondos y Colpensiones, se van a dar cuenta que no es muy común esta cifra que nos está dando aquí y vuelvo y repito en grupos tan grandes. Bueno, listo. Creo que aquí ya tenemos bastante consolidado este asunto. Fíjense lo que tenemos aquí, tenemos el 57% de las personas en Colpensiones, el 43% en fondos privados, ¿cierto? O sea, tenemos una leve ventaja de Colpensiones. Vamos a mirar otra vez el dato, 78 personas en Colpensiones, 60 personas en fondo privado, ¿listo? Entonces, fíjense que esta es nuestra realidad, la de los que estamos aquí conectados. No se les olvide, Colpensiones 81 personas, fondos privados 61 personas, es decir, más o menos el 57 y el 43%. Y esta vez, gracias a Dios, no tuvimos ninguna persona que no tiene ni idea de dónde está afiliado, todos muy informados. Quiero decir otra cosa, y lo voy anticipando. Cuando me pasa esto, que hay más personas afiliadas a Colpensiones, es por una de dos razones. O porque tenemos un grupo de, digamos que baby boomers y pocos millennials, entre los cuales me incluyo yo, por supuesto, yo hago parte de los millennials, ¿cierto? No de los baby boomers. O segundo, porque tenemos personas que ya, digamos que han revisado muy a fondo su tema pensional, que han revisado sus historias laborales, que han hecho ya la doble asesoría y que en este momento están afiliados a Colpensiones. ¿Listo? Bueno, muy bien, ya vimos esta cifra, 58-42, y recordemos otra vez la otra, 85 contra 62. Muy bien. Segunda pregunta. Esta solamente me lo van a contestar los que están en fondos privados, ¿ok? Los de Colpensiones me dejan los deditos quietos en esta pregunta. Solo los de fondos privados. En este momento, ¿en qué multifondo te encuentras afiliado actualmente? ¿Mayor riesgo, moderado, conservador o esta que gana siempre? No se preocupen, que dice, no tengo ni idea de qué estás hablando, Jorge. ¿Listo? Entonces, los 60 y tantos que me votaron ahorita, esperaría que me voten aquí. Los 60 y tantos que están afiliados a fondos de pensiones, hay algunos tímidos que no quieren decir que no tienen ni idea de lo que Jorge está hablando. Entonces, esos tímidos están que ponen o no ponen, no saben si ponerlo. No se preocupen que aquí no sabemos quién es usted, entonces conteste tranquilamente que no hay ningún problema. Entonces, fíjense lo que nos están contestando los que están afiliados a fondos privados. Nos dicen, hay 9 personas en el multifondo de mayor riesgo, 9 personas en el moderado, 5 en el conservador y 34 personas no tienen ni idea de qué estamos hablando. ¿Por qué les hago esta pregunta? Y no es porque, ojo, porque aquí no vamos a decir, y de hecho de una vez les anticipo, no existe una administradora perfecta. O sea, no es mejor Colpensiones que un fondo privado o no es mejor un fondo privado que Colpensiones. Va a depender de cada caso, va a depender de tu situación familiar, de tu situación personal, de cómo está tu vida profesional y tus ingresos durante los últimos 10 años o durante toda tu vida laboral. Va a depender de cuál es tu expectativa de vida, va a depender de si tienes una enfermedad terminal o no tienes una enfermedad. O sea, depende de una cantidad de variables. Es decir, no puedo decirles yo per se que es mejor el uno o el otro. Sí hay reglas generales que no le aplican a todos, por eso se llama regla general, ¿cierto? La regla general, acuérdese que siempre tiene excepciones, por eso uno siempre tiene que mirar y revisar su situación personal, pero yo les voy a ir dando unas reglas generales de, digamos, que le puede llegar a convenir más a cada uno de ustedes. ¿Listo? Para aplicarlas. ¿Cuál es el tema aquí? Que hemos encontrado, y esto pasa siempre, o sea, esta es la realidad de todas las conferencias, y créanme que hemos dictado conferencias, yo creo que ya vamos para más de 7,000, 8,000 personas las que hemos capacitado en este tema de reforma pensional, y el tema es que encontramos que hay muchas personas que están afiliadas a el fondo en el que están actualmente en piloto automático. ¿Qué es estar afiliado en piloto automático? Es, pues yo estoy aquí y uno le pregunta, oiga, ¿usted por qué terminó en Colfondos o en Colpensiones o en Olmutual o bueno, Porvenir, Protección, el que sea? ¿Usted por qué está ahí? ¡Ah!
Pues porque a mí en recursos humanos cuando me afiliaron me dijeron que ese era el que estaba dando más rentabilidades. No, pues porque yo no tenía ni idea, entonces llamé a mi mamá y le pregunté a mi mamá que dónde estaba afiliada y pues yo me afilié al mismo que estaba mi mamá. No, pues porque en este momento la novela de moda, ¿cuál es? Es que yo no veo novelas, me imagino que Betty la Fea o El Escamoso, los puros reencauches esos que veo yo por ahí de vez en cuando que anuncian. Entonces en el reencauche de Betty la Fea sale el comercial de este fondo, entonces pues ese debe ser bueno porque pues si pauta ahí en Betty la Fea es porque tiene plata, entonces pues ese debe ser bueno. Entonces lamentablemente tenemos muchas personas afiliadas en piloto automático, no porque crean que esa es la mejor opción, no porque hayan analizado que ahí es donde deben estar, sino porque alguna de las cosas que les estoy contando pasó. Entonces la idea hoy es que no vamos a seguir en piloto automático en materia de pensiones, ¿ok? Vamos a tomar las riendas de nuestra vida pensional, de nuestra situación personal, pensional y vamos a tomar decisiones. Vamos a mirar, oiga, voy a quedar en pilares, no voy a quedar, si quedo en transición, ¿qué me conviene más? Un fondo privado, Colpensiones, todo con información. Y quiero contarles otra cosa. En materia de pensiones hay mucha desinformación. Muchísima. Hay más mitos que los que existen por allá en el campo colombiano. O sea, la Madremonte, la Patasola, todas esas que existen en el campo, aquí son peores en materia pensional. Y tenemos otro problema, y es que en este momento tenemos un país muy polarizado. Entonces, lo que es bueno para los de izquierda es pésimo para los de derecha, y lo que le gusta a los de derecha, pues es pésimo para los de izquierda. Tenemos mucho fanatismo. Entonces, el tema de las pensiones se está manejando también por el fanatismo. Entonces, ustedes saben que cuando uno se vuelve un fanático, pues o todo es malo y perverso, o todo es buenísimo y maravilloso. Aquí vamos a hacer un análisis diferente, ¿ok? Aquí es un análisis objetivo. Le vamos a decir a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. No nos vamos a dejar llevar por noticias falsas y no nos vamos a dejar llevar por nuestra inclinación política. Vamos a mirar esto de la manera más objetiva posible para analizar de qué manera nos va a afectar de qué manera quedamos nosotros frente a la reforma pensional. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que les estoy mostrando aquí? ¿Qué es lo más importante cuando uno está afiliado a Colpensiones? ¿Qué es lo que me pide el sistema o el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones? Me pide fundamentalmente dos cosas, ¿cierto? Una, unas semanas y dos, una edad de jubilación. Si yo cumplo las semanas y cumplo la edad, me pensiono. O sea, es un sistema que es muy sencillo, ¿cierto? Es un sistema muy simple. O sea, yo lo único que me preocupo es por completar un número de semanas y por completar una edad. Ya después vienen otras cosas que vamos a ir mirando más adelante, pero en esencia eso se llama un sistema de reparto, ¿cierto? ¿Qué pasa en un fondo privado? En el fondo privado, ¿de qué depende el valor de mi pensión fundamentalmente? Pues depende de cuánta plata tengo, depende del dinero que haya en mi cuenta de ahorro individual. ¿Y por qué está compuesta mi cuenta de ahorro individual? Por los aportes que hago más los rendimientos, más la rentabilidad. ¿Cierto? Entonces, fíjense que para pensionarme en un fondo privado, pues para mí es esencial cuál es la rentabilidad que está generando mi dinero, porque de eso depende mi pensión, ¿cierto? Y fíjense que tenemos muchos de ustedes afiliados a un fondo privado donde lo que más importa es la rentabilidad, el dinero, que no tienen ni idea en qué multifondo están. Y precisamente el multifondo es de lo que dependen los rendimientos o las rentabilidades que tiene su dinero o el dinero que se está aportando al sistema. Entonces, como su nombre lo indica, pues el de mayor riesgo puede dar mayores rentabilidades, pero por supuesto puede dar también mayores pérdidas, ¿cierto? El moderado, pues como lo habla, equilibrio, rendimientos o pérdidas equilibradas, y el conservador te garantiza un rendimiento muy chiquito, un rendimiento muy estándar promedio, pero hace que tú no vayas a tener pérdidas. Por supuesto, todos los que ya están a puertas de pensionarse quedan clasificados automáticamente en este conservador. Los otros sí pueden escoger. Los 41 que no tienen ni idea de dónde están, en este momento están en moderado, porque ahí es donde quedan por defecto. O sea, ustedes deberían haber escogido. Como no escogieron, entonces en este momento seguramente están en moderado. ¿Se dan cuenta que sí estamos en piloto automático en muchos casos? No sabemos cómo se están administrando nuestros recursos, no sabemos bien qué está pasando con el dinero, no sabemos, hay muchos de nosotros que no sabemos ni siquiera cuántas semanas tenemos cotizadas al sistema. Todo eso es estar afiliado en piloto automático al sistema de pensiones. ¿Listo? Vamos a lanzar la última pregunta por ahora. Y ahorita volvemos para hacer una pregunta final después. No me van a cerrar el Menti porque al final volvemos otra vez. ¿Listo? ¿Su historia laboral de semanas cotizadas está completa y al día? Sí. No la he revisado, ya la revisé y no está al día. O sea, este no es porque usted la revisó y encontró que no está al día o completa su historia laboral. O la siguiente es, Jorge, ¿qué es historia laboral? ¿Listo?
Entonces, por favor, ahí nuestra última pregunta por ahora. Vamos a esperar 5 segunditos, que teníamos como 100 personas. Ya se está moviendo bastante, se está moviendo ahí chévere. 55, 22 días. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 58 personas, 60, 61 personas nos dicen que sí tiene la historia laboral revisada y está completa y al día. O sea, revisó y tiene todas las semanas, todas las cotizaciones, todos los tiempos. 74 personas. 31 nos confiesan que no la han revisado. Entonces, desde ya, primera tarea para todos y especialmente para los 31 que están ahí. Por favor, van a descargar hoy mismo sus historias laborales. Los que están blofeando, los que están diciendo mentiras, mentiritas, estos 76 o 16 que lo pusieron ahí, pero en realidad no lo tienen completa y al día, todos vamos a descargar la historia laboral y vamos a revisar cuántas semanas tenemos cotizadas al sistema. Y vamos a revisar si hay tiempos de esa cotización que no están. Yo trabajé hace 10 años para la empresa Pepitos y la empresa Pepitos no encuentro los tiempos. Entonces vamos a revisar si esos tiempos verdaderamente están, por qué no están, si fue que yo me pasé de Colpensiones a un fondo privado o viceversa y entonces no han acreditado todavía los tiempos de un lado o los tiempos del otro. Vamos a revisar eso y va a ser nuestra primera tarea y ya se las puse. Todos vamos a revisar nuestra historia laboral y que todos los tiempos estén actualizados. Confío en que estos 78 ya lo hicieron y está al día. Estos 33 que no lo han revisado la van a descargar hoy mismo. En línea lo pueden hacer en todas las administradoras donde estén. Todas las administradoras ya tienen esta descarga en línea. Si definitivamente no lo pueden hacer, hacen su llamada de hora y media hasta que por fin por correo electrónico el asesor le mande su historia laboral. ¿Listo? Y estos 17 que ya revisaron y que encontraron que no está completa su historia laboral, vamos a dar algunos tips y pueden hacer sus preguntas al final, digamos, para saber qué pueden hacer con esos tiempos que no están listos, pero creo que con los tips que vamos a dar van a tener una línea bien interesante de qué es lo que hay que hacer. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pues cerramos nuestro Menti, que era bien importante para saber en qué estamos, cómo estamos. Se dan cuenta que ya parece que nos conocemos un poquito más entre nosotros, porque ya sabemos más o menos cómo estamos nosotros frente al tema de pensiones. Pues ya una vez tenemos esta introducción, podemos entonces entrar de lleno en nuestro tema de reforma pensional. A mí me encanta hacer esta introducción, digamos que con una cantidad de cosas, con mucha carnecita, pero hoy por tiempo no podemos hacerlo mucho, pero sí quiero que ustedes entiendan cuáles son los objetivos más importantes de la reforma pensional para que empecemos a entender lo que va a pasar más adelante. Es que si ustedes no entienden por qué había o era necesaria una reforma, no van a entender después por qué hay un sistema de pilares, por qué hay un pilar solidario, por qué ahora los dos regímenes ya no chocan, sino que ahora se complementan. No van a entender nada. Entonces, vamos a buscar encontrar las explicaciones de por qué era necesaria la reforma y cuáles son esos objetivos fundamentales que tiene la reforma pensional. Vamos a intentar hacerlo muy rápidamente, pero con temas muy relevantes. ¿Listo? Entonces, lo primero es lograr la cobertura para todos los colombianos, que todos los colombianos quepamos en la foto del sistema de pensiones. Tenemos un problema y es que la ley 100 en materia de cobertura fracasó rotundamente. Fracaso con mayúsculas, con letra Times New Roman 200, de tamaño 222, fracasó rotundamente. Solamente aproximadamente el 25% de los colombianos se está pensionando. O sea, uno de cada cuatro colombianos se pensiona. O sea, uno con pensión y los otros tres sin nada. Además, son adultos mayores. Y voy a utilizar esta palabra, espero que nadie se ofenda, la voy a utilizar porque a mí me gusta que las cosas queden grabadas en la mente, pero son personas que han llegado a viejos. ¿Qué pasa cuando uno llega a viejo? Su capacidad mental no es la misma, su capacidad física no es la misma, o sea, ya no tiene la capacidad de trabajo que tenía antes. Si yo no tengo mi capacidad de trabajo y no tengo un ingreso, pues estoy destinado a vivir en la pobreza extrema o incluso en la indigencia. Eso es lo que está pasando en Colombia. Uno de cada cuatro adultos mayores se está pensionando, los otros tres no tienen nada. Entonces estamos yendo hacia una situación muy compleja porque además en este momento tenemos una pirámide poblacional donde hay muchos jóvenes, en este momento Colombia es una población joven, o sea, hay muchos jóvenes cotizando y pocos adultos mayores pensionados o a puertas de pensionarse. Pero esa pirámide se va a invertir dentro de 25, 30 años, va a dar completamente la vuelta y van a ser
muchos adultos mayores pensionados o a puertas de pensionarse y muy poquitos jóvenes cotizando. Ustedes saben que estamos teniendo menos hijos, hay parejas que no van a tener hijos, es su decisión. Ustedes saben que, digamos que no es solo Colombia, es a nivel mundial y esa pirámide poblacional es un problema porque no solo el sistema está pensionando muy poquitas personas, sino en adelante va a haber muy poquitos jóvenes cotizando al sistema para sostener el sistema de pensiones, ¿ok? Entonces, el principal objetivo de la reforma pensional, que en mi criterio, este es criterio personal, Jorge Palacio, se cumple y se cumplió con creces, o sea, esto se logró muy bien, es que todos los colombianos quepan en la foto del nuevo sistema. O sea, que desde el más pobre hasta el más rico, desde el más moreno hasta el más ario, desde el más guajiro hasta el más amazónico, todos quepamos en el sistema de pensiones y tengamos algún grado de cobertura por parte del sistema de pensiones, ¿ok? El segundo es un tema muy problemático y es corregir la competencia que tenemos en este momento entre Colpensiones y los fondos privados. Viven chocando, es saber cuál es mejor, cuál es peor, yo cómo atraigo a unos, yo cómo atraigo a otros. Los que ya tienen más de 40, 45 años saben lo que pasó cuando llegaron los fondos privados y mandaron su tracalada de agentes y eso mandaban agentes comerciales en minifalda o forrados los hombres musculosos y forrados o las trabajadoras forradas en minifalda llevaban esferos, borradores, tazas, sorteos, rifas, espectáculos. Esa competencia no ha sido sana para el sistema y en este momento Colombia es el único país en el mundo que tiene vigente la competencia entre un régimen de ahorro individual y un régimen de prima media, o sea, entre colpensiones y fondos privados. Si fuéramos al Miss Universo de pensiones, al concurso de Miss Universo, nuestra Miss Universo de pensiones sería más o menos un Frankenstein para el mundo, porque eso nadie entiende por qué tenemos este híbrido donde compiten dos sistemas que no pueden competir, porque aquí tenemos un sistema financiero, o sea, ahorro individual es financiero, cuánta plata tienes, con cuánto, para cuántos años te alcanza a pagar esa pensión, entonces yo te calculo esa pensión dependiendo esas cifras, pero es con lo que tienes, con tu plata, con lo que ahorraste más tus rendimientos. El sistema de prima media, o sea, el de Colpensiones, es un sistema de reparto. Es un tema que la plata que uno cotiza no financia esa pensión, porque es un sistema de seguridad social. O sea, siempre se entiende que hay un aporte del Estado, un aporte del gobierno para completar esas pensiones. Por eso hay reglas generales que nos muestran que, y les voy a decir las dos primeras reglas generales, que en prima media, o sea, en Colpensiones, las personas que ganan entre 3,5, 4 salarios mínimos de para arriba, normalmente tienen una pensión más alta en Colpensiones que en un fondo privado. Y los que ya han hecho la doble asesoría pueden corroborar lo que estoy diciendo. Y si quieren ahí escribir su comentario en el chat diciendo, sí, es cierto, o la mía era 3 veces más alta en Colpensiones, o la mía era el doble en Colpensiones, o la de Colpensiones era el 70, mientras que la del fondo era el del 25, del 30. Si lo pueden hacer en el chat, chévere, porque todo esto nos seguimos conociendo y vamos viendo que lo que estamos hablando aquí es absolutamente verídico y real, ¿ok? Entonces, por regla general, el que gana más de 3,5, 4 salarios, vamos a dejarlo en 4 salarios, por regla general su pensión es bastante más alta en Colpensiones de lo que sería en un fondo privado, ¿ok? Y por regla general, los que ganan 1 o 2 salarios mínimos, les conviene más estar en un fondo privado. En este momento es ese momento cuando mi hija me dice, uy, papá, se me explotó el cerebro y me hizo boom. ¿Cómo así que el fondo privado le conviene más a los de 1 o 2 salarios mínimos? Sí, porque en el fondo privado hay una figura que se llama garantía de pensión mínima, que permite que las personas se pensionen con un salario mínimo cuando llegan a 1,150 semanas. Fíjense que sería más conveniente entonces para una persona de 1 o 2 salarios mínimos completar solo 1,150 semanas en un fondo privado que completar 1,300 en Colpensiones. Le tocaría, son más o menos 3 años de diferencia en cotización. Entonces, fíjense que por regla general, entre 1 y 2 salarios mínimos puede, digamos que convenir más un fondo privado por la garantía de pensión mínima. Por regla general, personas que ganan 3, 4 salarios mínimos, 4 salarios mínimos en adelante, por regla general les puede convenir más Colpensiones. Pero acuérdense que cada regla tiene su excepción. Hay personas que tienen bonos pensionales muy altos, muy significativos, porque en el año 94 ganaban mucho dinero y entonces hace que se compense ese valor. Toda regla tiene su excepción. Les estoy dando son las reglas generales. ¿Listo? Y para cerrar el tema y que ustedes entiendan la lógica de cada uno de los sistemas y cómo es tan diferente.
Hay una cosa que es mucho mejor en un fondo privado que en Colpensiones, que se llama devolución de saldos. En Colpensiones se llama indemnización sustitutiva. ¿Qué es eso? Cuando uno no completa los requisitos, ya no puede completarlos porque me hacen falta 500 semanas y yo ya tengo 65 años. ¿Qué es lo que hacen? Me devuelven los aportes, ¿cierto? Pero en Colpensiones me dan una cosa que se llama indemnización sustitutiva, que es solo una partecita de esos aportes. O sea, es una chichigua comparada con la devolución de saldos que me da el fondo privado. Es mucho mejor porque ahí me devuelven el capital y me devuelven todos los rendimientos, ¿cierto? Entonces, si yo lo que quiero o lo que voy a optar o lo que sé que voy a llegar o en mi cabeza lo que está es una devolución de saldos, pues puede ser mucho mejor estar en un fondo privado que en Colpensiones. Lo mismo, otro ejemplo para que ustedes vayan entendiendo las diferencias entre cada uno. Si yo, Jorge, no voy a poner este ejemplo conmigo porque no voy a declarar eso en mi vida. O personaje X, ¿listo? Ese hombre X, vamos a llamarlo hombre X, ¿listo? O sea, es un X-Men. Hombre X tiene 61 años, ¿listo? Y a los 61 años llegó separado o viudo, vamos a ponerle que llegó viudo a los 61 años y tiene dos hijos, pero los dos hijos ya son mayores de 30 años. O sea, ninguno de los dos hijos podría ser beneficiario de su pensión, ¿cierto? Porque ya tienen más de 30 años. No tiene pareja. Los hijos son mayores de tantos años, no hay beneficiarios de esa pensión. Y ese hombre X, a los 61 años, le diagnostican una enfermedad terminal. Tienes máximo 2 años de vida, 1 año de vida, 3 años de vida. Pues a ese hombre seguramente no le va a interesar la pensión como tal. Como no le interesa la pensión como tal, seguramente lo que le interesa es dejar la plata que él tiene a sus hijos. O sea, seguramente le puede convenir más o lo que quiere es dejarle como herencia los saldos que hay en su cuenta de ahorro individual y no que la plata se pierda en Colpensiones, porque como no hay pensión, pues esa plata va a ser parte digamos, la bolsa general donde está el dinero, ¿cierto? Se dan cuenta de la cantidad de diferencias que puede haber dependiendo de los intereses, el núcleo familiar. Se dan cuenta que no hay reglas generales, no es mejor el uno o el otro. Último ejemplo. El mismo señor X, ahora no, este señor X sí es muy sano y se decidió volverse un sugar daddy, ¿cierto? Entonces a los 61 años decidió conseguirse una chica de 19 años. ¿Ok? Vamos a ponerle 22 años para que no suene tan terrible el ejemplo. ¿Listo? Entonces, una chica de 22 años, nuestro sugar daddy. Ese sugar daddy está en Colpensiones. Se va a pensionar igual. A Colpensiones no le importa quién es su pareja, cuántos años a pensión hay que pagarle, nada. En cambio, al fondo privado sí le interesa. El fondo privado mira la edad de la persona, del afiliado, y la edad del beneficiario que pueda tener esa pensión. Y como el beneficiario tiene 22 años, pues la pensión del Sugar Daddy inmediatamente se reduce porque hay que pagarle pensión no solamente a él, sino a su chica cuando él fallezca. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia entre los dos sistemas? Luego son dos sistemas que no nacieron para competir, tienen lógicas completamente diferentes. O existe el uno o existe el otro, pero los dos no pueden competir. Ahora la reforma lo que busca es que estos dos sistemas se complementen y ahorita vamos a mirar de qué manera se complementan ahora los dos sistemas. Ya no compiten entre sí, sino que se complementan. ¿Listo? El otro punto es eliminar el subsidio para las pensiones altas. En Colpensiones, toda pensión que supera los 5 salarios mínimos está subsidiada. Las pensiones de 10 salarios mínimos están subsidiadas entre el 50 y el 60%. O sea, de nuestra plata del presupuesto nacional que sale de nuestros impuestos, sale la plata para pagar la mitad de una pensión de 10 millones de pesos de un afiliado en Colpensiones. Y cuando esa pensión llega a los 20 salarios mínimos, esa pensión está subsidiada entre el 70 y el 80%. O sea, del presupuesto está saliendo la plata para pagar una pensión de 20 salarios mínimos. Luego la plata se está yendo para pagar las pensiones de la gente que más plata gana, pero para los tres que no tienen pensión no estamos haciendo absolutamente nada. Es otro de los temas que busca corregir el sistema. Y por último, garantizar la sostenibilidad en el mediano plazo. Realmente aquí es donde se queda muy corta la reforma pensional. ¿Por qué? Porque tenemos una reforma estructural. O sea, ahora cambiamos la estructura y va a ser un sistema de pilares, pero no es una reforma paramétrica. ¿Qué es una reforma paramétrica? La que modifica la edad, las semanas, el ingreso base de cotización, la forma en que, el ingreso base de liquidación, la forma en que se calcula esa pensión. Esta reforma no modificó ni edades, ni semanas, ni nada que tenga que ver con eso. Y lo vamos a necesitar. ¿Ok?
va a tener que haber una reforma dentro de los próximos 10, 15, 20 años, donde incrementemos las edades y donde incrementemos las semanas. ¿Por qué? Por un tema absolutamente lógico de la vida y demográfico. Estamos viviendo más. La expectativa de vida en Colombia en este momento de las mujeres está por encima de los 80 años. Los hombres están un poquito por debajo. Obviamente nosotros sufrimos más, vivimos menos. Eso es un hecho clarísimo, ¿cierto? Lo sabemos todos. Por eso los hombres vivimos menos que las mujeres. No, mentira. ¿Saben por qué los hombres vivimos menos que las mujeres? ¿No han visto el video ese del hombre que se disfraza de león? Se pone un disfraz de peluche de león y se mete en una manada de leones y empieza ahí a molestar a los leones. Esa es la verdadera razón por la cual los hombres vivimos menos. Entonces, como cada vez estamos viviendo más, va a llegar el momento en que se necesita, de hecho, ya se necesita incrementar esas edades. Eh, Tengo que confesarles que es frente al sistema de pensiones y desde el punto de vista técnico, es un horror decir que en un país se pueden disminuir las edades de jubilación actualmente. Al contrario, la tendencia en el mundo, en todo el mundo, es que las edades hay que incrementarlas porque el sistema está reventado y no da para pagar esas pensiones. ¿Ok? Entonces, para que ustedes entiendan por qué es tan difícil hacer una reforma pensional, un ejemplo. Lo que le conviene al ser humano normalmente no le conviene al sistema de pensiones y viceversa. Un ejemplo, ustedes amanecen, digamos que mañana, hoy se me olvidó qué día es hoy, martes, mañana miércoles, lo primero que hacen ustedes es coger el celular y mirar sus redes sociales, ¿cierto? Eso es lo primero que hacen ustedes, dejen de hacer esa vaina. Ya se acaba el regaño, este fue el paréntesis de regaño, no hagan más eso, pero como sé que mañana lo van a hacer, entonces revisan la que a usted le gusta, Instagram, Facebook, Twitter, bueno, la que tengan ahí. Y la noticia es, encontraron la vacuna contra el SIDA y la cura contra el cáncer. Y todo el mundo, pues fiesta, Día Nacional, Día Mundial de la Salud, festivo a nivel internacional. Pues el sistema de pensiones, por el contrario, está como Ansiedad en Intensamente 2. ¿Se acuerdan de Ansiedad, el nuevo personaje en Intensamente 2? Pues el sistema de pensiones entra en colapso diciendo, la gente va a vivir más y ahora cómo va a pagar las pensiones, yo no tengo la plata para pagar esas pensiones que ahora van a vivir más, ya no se van a morir, ahora van a recibir la pensión, van a venir a hacer una fila, entonces ahora muchas más personas y yo no voy a tener con qué pagar esas pensiones, ¿qué vamos a hacer? El sistema va a colapsar. Ansiedad, porque lo que puede ser muy bueno para el ser humano o la sociedad, para el sistema es crítico, porque el sistema no tiene la plata para pagar esas pensiones. Y al contrario, digamos, lo que es bueno para el sistema, que sería incrementar las edades, incrementar las semanas, es muy malo para el ser humano. ¿Qué pasa si hoy yo les dijera, no, entonces ahora la edad de jubilación es de 65 años para todos? ¿Ustedes qué van a decir? ¿Se van a poner felices? ¿Van a saltar en una pata? No, obviamente que no, ¿cierto? Es una mala noticia para uno como ser humano, porque ahora tiene que trabajar más tiempo, porque ahora tiene que esperar más tiempo para recibir la pensión, etcétera. Entonces se dan cuenta porque es tan difícil equilibrar y porque es tan difícil pasar una reforma pensional. Ahí están los ejemplos para que ustedes entiendan lo difícil que es hacer esto. Luego, si con reforma estructural casi no tenemos reforma pensional y pasó ahí chilingueando y con una cantidad de cosas que son las que la tienen ahorita con problemas de constitucionalidad, pues imagínense cómo sería si esta reforma hubiera sido estructural y paramétrica. No habría reforma pensional. Entonces, tengan en la cabeza que esto es reforma pensional 1.0 y que va a tener que venir necesariamente una reforma pensional 2.0 que va a modificar los parámetros, va a incrementar la edad, va a incrementar las semanas, va a incrementar las cotizaciones, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Una vez salimos de esta importantísima, y ahorita se van a dar cuenta, importantísima introducción, vamos a mirar entonces en qué estamos en este momento. Ya tenemos una ley de la República, que es la ley 2381 del 2024, se expidió, perdón, se publicó, se promulgó el 16 de julio del 2024, ya van a darse cuenta que esta fecha es importante. Vamos a tenerla en el radar porque es importante. Ya hay artículos que están produciendo sus efectos. Yo les voy a decir cuáles son. Son muy poquitos. Son en este momento prácticamente uno que a ustedes les interesa muchísimo. Y la mayoría, el 95% de la reforma pensional va a entrar en vigencia el 1 de julio del 2025. O sea, toda la nueva estructura, todo el nuevo sistema de pilares entraría en vigencia hasta el 1 de julio del año 2025. ¿Listo? Pero entonces en este momento tenemos ley de la República y por eso estamos hablando de esto aquí. Porque muchas personas, no, es que la reforma pensional se va a caer, entonces nadie le pare bolas a eso. No, nadie sabe qué va a pasar. Al final les voy a decir yo qué creo que va a pasar. Pero en este momento tenemos ley de la República y tenemos que estar absolutamente preparados
para el 1 de julio del 2025, que es lo que vamos a hacer y para lo cual estamos dando tips a lo largo de todo lo que venimos hablando. ¿Listo? Entonces, pues fundamentalmente, ¿qué contiene la reforma? Pues ahora regula lo que se va a llamar el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común. Por supuesto, yo no le voy a decir así porque no terminamos la conferencia nunca, ¿cierto? Yo le voy a seguir diciendo nuestro sistema de pensiones, pero ya no se llama sistema de pensiones. Y una de las razones fundamentales es porque el sistema ya no va a reconocer solo pensiones. ¿Cómo así, Jorge? Pero entonces, ¿cuál es el tema? La Constitución dice que no puede haber pensiones por debajo del salario mínimo. Toda pensión en Colombia tiene que ser igual o superior al salario mínimo. Y el nuevo sistema va a reconocer una cantidad de prestaciones que están por debajo del salario mínimo. Los pilares, varios pilares, van a reconocer unas rentas que no se pueden llamar pensión porque están debajo del salario mínimo. Entonces ya no le podemos decir sistema de pensiones porque el sistema ya no solo reconoce pensiones, ahora reconoce otra cantidad de prestaciones que dentro de 2 minutos ya les estoy empezando a comentar cuáles son esas prestaciones. ¿Ok? Entonces esa es la razón del cambio de nombre fundamentalmente. Y lo otro que tenemos que tener en el radar siempre es que nuestro sistema de pensiones o sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, pues nos está protegiendo los 3 riesgos que para mí como ser humano son más importantes. Para mí, Jorge Palacio, ¿cuáles son? La vejez, la invalidez y la muerte. Además, porque hay 2 que son absolutamente ciertos. O sea, si yo vivo, si yo sigo viviendo, voy a llegar a viejo, ¿cierto? La única que no va a llegar a vieja nunca es Amparo Grisales. De resto, todos queremos llegar a viejos porque si vivimos llegamos a viejos, ¿cierto? Y como todos queremos vivir, pues todos queremos llegar a viejos. Y el sistema nos está protegiendo ese riesgo de la vejez a través de una pensión de vejez, una pensión de jubilación, ¿cierto? Y nos está cubriendo además el riesgo de muerte. Todos vamos a morir, ¿cierto? Todos nos vamos a morir. Aquí ya empezamos con una conferencia donde se baja la energía, donde ya no estamos tan entusiasmados, donde ya no tengo la onda que sentía antes. Sí, todos nos vamos a morir, ya lo sabemos todos, ¿cierto? Entonces, como nos vamos a morir, pues necesitamos que tener cubierto ese riesgo de muerte para que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra pareja, nuestro cónyuge, nuestro tinieblo, le quede una pensión. ¿Cierto? Entonces, fíjense los 2 riesgos que me está cubriendo el sistema de pensiones. Todos los que estén aquí y estén haciendo cotizaciones al sistema son bendecidos y afortunados. Yo sé que van a decir, ay, otra vez el discursito de que entonces somos privilegiados porque estamos cotizando al sistema. Lo somos. Y los que tienen contrato de trabajo lo son más, porque los independientes les toca durísimo, porque les toca pagar su cotización completa. El que tiene contrato de trabajo, el empleador le está pagando prácticamente las 3/4 partes de esa cotización. Entonces, bendecidos y afortunados somos y miren los riesgos que tenemos cubiertos, estos 2 ciertos y estos que queremos, ninguno quiere que le llegue, pero si llega, pues qué maravilla tener cubierto el riesgo de la invalidez y que el sistema me dé una pensión cuando se presente esa eventualidad. ¿Sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo fundamental que hace este sistema y donde nos vamos a meter de lleno a continuación? Pues implementa lo que se conoce como el nuevo sistema de pilares. Entonces, vamos a empezar viendo la foto actual para que lo podamos comparar con la nueva estructura de pilares y podamos entender mucho mejor qué es lo que está pasando. ¿Listo? Entonces, digamos que en la base que encontramos nosotros, un programa que se llama Programa Colombia Adulto Mayor. Este programa está cubriendo. Y ustedes saben que yo les advertí que digo las cosas como se llaman y como son para que ustedes se acuerden, está cubriendo a los viejos más vaciados que hay en Colombia, a los viejos que están en la situación, en la peor situación, en la más compleja situación en el país. Entonces, ¿cuántos beneficiarios o cuántos cupos tenemos en este momento? Porque esto no es que haya solamente 1.733.000 vaciados. El tema es que son los cupos. Para eso está alcanzando en este momento. Entonces, hay más o menos 1.700.000 cupos y lo que se les está pagando a ellos en este momento, esto tuvo una actualización hace poquitico y se les están pagando 85.000 pesos bimensuales, o sea, cada 2 meses. O sea, a la población adulta mayor más vaciada del país, tenemos 1.700.000 cupos y les estamos pagando 85.000 pesos cada 2 meses. Eso es lo que tenemos actualmente, ¿cierto? Porque ya les conté que estamos pensionando 1 de cada 4. O sea, hay una cantidad de personas que están en la inmunda porque no logran pensionarse. En la mitad que tenemos, unas personas que aquí podemos encontrar una cantidad de personas, los emprendedores, los informales, las personas que cotizan a veces no, que tienen empleo durante 6 meses y duran 2 años sin trabajo y vuelven a tener 6 meses. Es decir, aquí están los de la mitad,
¿cierto? ¿Qué hay para estas personas? Una cosa que se llamó piso de protección social, que fue un fracaso rotundo, lo tumbó la Corte Constitucional. Fíjense cuántas personas llegó a tener en su máximo esplendor, 60.000, cuando tenemos más de 10 millones de personas informales en Colombia. Y este sistema, que es muy bueno, tiene cosas muy interesantes, pero que lamentablemente nunca explotó, que es el sistema de BEPS, los beneficios económicos periódicos, que es un ahorro para las personas que no tienen la capacidad de pago de la cotización, pues pagan un ahorro por debajo del salario mínimo. Fíjense que, a pesar de ser muy bueno, lo máximo que logró fue 1.800.000 personas y en este momento tenemos 1 millón de ahorradores, cuando hay más de 10 millones de personas que están en la informalidad. Entonces, el sistema, lamentablemente, a pesar de ser bueno, también fracasa, ¿cierto? Y aquí estamos nosotros, que esto es lo que llamamos nosotros, digamos lo que llamamos en el sistema de salud el régimen contributivo, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Las personas que cotizan al sistema. Y tenemos dos regímenes: el régimen de prima media, Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el de los fondos privados. Entonces, fíjense, RPM, prima media, fíjense cuántos afiliados tiene. Casi 7 millones, alrededor de 7 millones de personas. El RAIS, eso no es arroz, ¿cierto? Eso es régimen de ahorro individual con solidaridad. O sea, los fondos privados tienen casi 19 millones de personas. ¿Se acuerdan de nuestra pregunta al comienzo? Nosotros somos más en Colpensiones que en fondos privados, pero la realidad del país es que prácticamente los afiliados a los fondos privados triplican a los afiliados de Colpensiones. O sea, tenemos más o menos el 66% del país en fondos privados y el 33% en Colpensiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando miramos ya los pensionados, fíjense que se invierte completamente la torta. Tenemos casi 2 millones de pensionados en Colpensiones, mientras que en el régimen de ahorro individual tenemos casi 300.000 pensionados. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente hay otras explicaciones, pero una que es fundamental para lo que estamos hablando es que la gente cotiza al régimen de ahorro individual, o sea, los fondos privados, pero en el momento de pensionarse, adivinen dónde termina, adivinen para dónde se va: para Colpensiones, porque encuentran, muchos de los afiliados aquí a los fondos privados encuentran, a través de la doble asesoría, encuentran que en Colpensiones van a tener una mesada pensional más alta. Entonces, si seguimos con esto, y ya les conté que las pensiones en Colpensiones son subsidiadas, y sobre todo para los que ganan más de 4 o 5 salarios mínimos, pues tenemos un sistema que va rumbo a la catástrofe y al colapso, porque no pensiona a nadie, estamos dando chichiguas a las personas, y adicionalmente los que se pensionan con unas pensiones absolutamente subsidiadas. Esa es la foto de lo que tenemos en este momento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya se los había dicho, que solo 1 de cada 4 colombianos se está pensionando. Rotundo fracaso de la Ley 100 de 1993. Y si uno desagrega esta cifra, encuentra una cifra que es caótica, terrible, que es que de este 23%, solo el 16% de las mujeres se pensiona. O sea, el sistema es un sistema que golpea notablemente a las mujeres, que además se pensionan menos y se pensionan con menos ingreso que el hombre. Obviamente esto es resultado de lo que ha sido históricamente el mercado laboral colombiano, donde la mujer le costaba más trabajo trabajar, o tenía un rol de hogar históricamente, o era una mujer que, a pesar de ser trabajadora, ganaba menos que lo que ganaba el hombre, que hacía exactamente lo mismo que ella, o que tenía el mismo cargo. Esto se ha venido, digamos que hemos dado muchos avances en esto, hemos dado muchos pasos que han permitido que logremos equilibrar, que se hable hoy en día mucho más del tema de la igualdad, de la equidad, del enfoque de género, pero todavía nos hace falta mucho, y sobre todo en el sistema de pensiones. Por eso van a encontrar que les voy a hablar de varias medidas con enfoque de género para intentar solucionar este problema que tiene el sistema y que afecta notablemente a la mujer frente al hombre. ¿Listo? ¿Se dan cuenta por qué es importante entender lo que pasa? Porque es importante entender las cifras, la información, porque si no, entonces después, cuando yo les diga, se ordenó la reducción de semanas de las mujeres, seguro que no va a faltar el troglodita que diga, pero entonces yo tengo que pagar por un problema de las pensiones. ¿Yo por qué tengo que pagar por el tema de las mujeres? ¿Yo por qué tengo que hacerlo? Es un problema del país, un problema de la historia, a mí no me metan en ese lío. Por eso es importante entender qué es lo que hay detrás y por qué se está dando cada una de las medidas que estamos adoptando. ¿Listo? Ya con información, cada uno analiza y dirá, sí, esto es bueno, esto es malo, esto se pudo haber hecho de otra mejor manera, pero ya estamos informados. No nos vamos a dejar contaminar o por fanatismos o por extremismos. ¿Listo? O por fake news, que ese es el otro tema, ¿no? Las noticias falsas. Muy bien. ¿Qué se mantiene? ¿Qué no toca la reforma pensional?
Número 1, la cotización básica va a seguir siendo el 16%, el 12% a cargo del empleador y el 4% a cargo del trabajador. Si usted es independiente, pues usted ya sabe que sigue con ¿qué? Con su 16% y el tope máximo sigue siendo de 25 salarios mínimos. ¿Qué no se toca tampoco? La edad. El hombre se sigue pensionando a los 62, la mujer se sigue pensionando a los 57 y tampoco se toca la mesada 13. Las personas van a seguir teniendo derecho a su mesada 13, que esto salieron una cantidad de noticias falsas diciendo que la reforma pensional eliminaba la mesada 13. Y fundamentalmente esto tiene muchos bemoles, esto tiene muchas cosas detrás, pero hoy no nos vamos a concentrar en validez y sobrevivencia, estamos concentrados en pensión de vejez, pero digamos que las condiciones esenciales para el reconocimiento de pensiones de invalidez y de sobrevivencia se mantiene. O sea, no hubo cambio estructural frente al tema de invalidez y sobrevivencia y la mayoría de las reglas se mantienen con el nuevo sistema de pilares. ¿Ok? ¿Dónde empiezan las modificaciones importantes? Empiezan aquí. Acuérdense que hoy en día, toda persona que gane 4 salarios mínimos o más, que tenga un IBC, técnicamente hablando, es que tenga un ingreso base de cotización de 4 salarios mínimos o más, tiene que hacer un aporte de solidaridad, un aporte al Fondo de Solidaridad Pensional del 1%, ¿cierto? Y en la medida que va incrementando su salario, ese aporte se va incrementando, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, hasta llegar al 2. Pues con la reforma pensional, esto se amplía, ahora es más alto ese aporte. Y a partir de 4 salarios, entre 4 y 7, ya no va a ser del 1, sino ahora va a ser del 1.5, hasta llegar al 3. Estos de más de 20 salarios actualmente están en 2%, ahora va a ser el 3. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque esta cifra le corresponde al trabajador, esto no le corresponde al empleador, esta no se divide, esta no, el empleador paga una parte, sino que esto le corresponde totalmente al trabajador. O sea, a partir de la entrada en vigencia del sistema, o sea, a partir del 1 de julio de 2025, vamos a tener un incremento en el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Hay que saberlo y todos tienen que saberlo y lo mismo pasa con los pensionados y aquí está el cuadrito para los pensionados. ¿Listo? Entonces, fíjense que ese es ya el primer efecto que tendríamos el 1 de julio de 2025 frente a esa cotización del aporte al Fondo de Solidaridad. Muy bien. Y llegamos a la concentración, al quid del asunto, a lo más importante. ¿Cómo es entonces la nueva estructura del sistema de pensiones? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos 4 pilares. Acuérdense que ahora tenemos un sistema de pilares. ¿Qué son pilares? Son columnas, para que ustedes se lleven una imagen correcta, porque de pronto se queda un poquito distorsionada por lo que vimos al comienzo. Una pirámide no es una pirámide, son pilares. Cada uno de estos 4 es un pilar del nuevo sistema, de la nueva estructura del sistema de pensiones, que ya saben que no se llama sistema de pensiones, pero le decimos así para efectos académicos y prácticos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos 4 pilares? El primer pilar se llama pilar solidario. ¿Quiénes están en el pilar solidario? Todas las personas, adultos mayores que están en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. O sea, todos los adultos mayores más vaciados del país, ¿cierto? Pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. ¿Qué les va a dar el sistema? Les va a dar una renta solidaria, una renta que ahora va a ser de 223.800 pesos y que se estima, o en un comienzo se estimó que eran 2.5 millones de personas las que podrían ser beneficiarias de ese pilar solidario. Ya se está viendo y yo creo que muy rápidamente va a llegar a las 3 millones de personas en este pilar solidario y les vamos a entregar entonces los 223.000 pesos mensuales. O sea, estamos pasando prácticamente estamos duplicando la cobertura de 1.700.000 a 3 millones y estamos triplicando el ingreso. De 85.000 pesitos estamos pasando a 223.800 que ahora van a ser mensuales. Jorge, ¿y por qué 223.800? Porque el DANE tiene certificado para el año 2024 que una familia que devenga menos de 218.000 pesos mensuales es una familia que está en condición de pobreza extrema. O sea, ¿qué es lo que se está buscando al otorgarles este valor? Sacar de pobreza extrema a 3 millones de familias colombianas. Fíjense que esto suena muy bien. O sea, en la práctica estamos sacando a 3 millones de familias que no tienen ingreso, que no tienen absolutamente nada, o a parejas de adultos mayores o a un adulto mayor, lo estamos sacando de situación de pobreza extrema a través de esta renta solidaria. ¿Quién se puede oponer a eso? Pues seguramente nadie, a menos que esté en una condición de fanatismo. El tema aquí es, Jorge, de pronto alguien me va a decir, Jorge, ¿de dónde va a salir la plata? Ahí es donde empiezan los problemas. O sea, ¿tenemos la plata suficiente para dar este valor?
ahí es donde empiezan algunos reparos. Si está, no está, obviamente es una de las razones por las cuales se incrementó el aporte de solidaridad, pero el aporte de solidaridad no va a alcanzar para cubrir a todas las personas. O sea, hay que traer del presupuesto, obviamente, para cubrirlo aquí. Si ustedes me preguntan a mí, yo, Jorge Palacio, prefiero 10 millones de veces que la plata del sistema se esté utilizando para cubrir a estas personas y no para subsidiar pensiones de 10 salarios, 15 salarios y 20 salarios mínimos. Pero ese soy yo. Entonces, vamos mirando cómo funciona. ¿Listo? Entonces, este es el pilar solidario para cubrir a todos estos adultos mayores en situación de pobreza, extrema o vulnerabilidad. Les vamos a entregar esta renta básica solidaria. ¿Listo? ¿Cuándo se les entrega? Cuando cumplen 60 o 65 años. 65 hombre, 60 mujer. Y demuestra que está en esta condición. ¿Listo? Segundo pilar, que es un pilar muy interesante realmente, que se llama el pilar semicontributivo. ¿Quiénes están aquí? Las personas que cotizaron durante toda su vida laboral, pero solo lograron completar entre 300 y 999 semanas. O sea, lo máximo que logran es 999, entre 300 y 999. O sea, son personas que a veces cotizaron, a veces no, informales un tiempo, formales otro tiempo, emprendedores un tiempo, etcétera, ¿cierto? O sea, sabemos que hay más de 10 millones de personas en el país en ese tipo de situaciones, ¿cierto? ¿Qué se le va a dar a estas personas? Se va a tomar el ahorro, o sea, todo lo que aportaron durante toda su vida laboral, se va a tomar y con base en eso se les va a calcular y se les va a pagar una renta. Entonces voy a poner dos ejemplos, ¿listo? Vamos a poner el ejemplo de José y de María. Ambos lograron ahorrar, los dos, durante toda su vida, más rendimientos, más todo, lograron ahorrar 100 millones de pesos los dos. ¿Listo? José llega a los 65 años y pues tiene 500 semanas, ya sabe que no se va a pensionar. Entonces va y dice, quiero mi renta semicontributiva. Con esos 100 millones a José, me estoy inventando las cifras, se le pueden pagar 500.000 pesos mensuales de aquí hasta el día que se muera. Pero a José, por ser hombre, el sistema le va a aportar el 20% de lo que logró ahorrar. O sea, 100 millones ahorró, le ponemos el 20%, o sea, 20 milloncitos más, ¿cierto? 120 millones y a José le vamos a pagar 550.000 pesos hasta el día que se muera. María tiene los mismos 100 millones, pero María es mujer. Primera medida de enfoque de género. A María le vamos a dar el 30% de lo que ahorró. ¿Por qué es importante darle a María el 30%? Porque María se pensiona antes y María tiene mayor expectativa de vida. O sea, la pensión de María va a ser más chiquita que la de José, que vive menos tiempo y que se pensiona después. Por eso necesitamos medidas con enfoque de género. Esta es una. Jorge, ¿el 10% de diferencia compensa? No, no compensa la diferencia, pero estamos avanzando, ya estamos haciendo algo, por lo menos para intentar buscar el equilibrio. ¿Listo? Entonces, con esos 130 millones a María le vamos a pagar 520.000 pesos de aquí hasta el día que se muera. ¿Listo? Esa es la renta semicontributiva. Yo creo que aquí puede haber bastantes millones de personas que puedan ser beneficiarias de esta renta semicontributiva. Muchas personas que ahora lo que están recibiendo son indemnizaciones sustitutivas y devoluciones de saldo, que ahora sí recibirían una renta como tal por parte del sistema. ¿Cuál es el asunto? Si usted cotiza 300 o más, sí o sí recibe renta semicontributiva. No puede pedir que le devuelvan el dinero. Solo van a poder pedir devolución de saldos o indemnización sustitutiva a las personas que cotizaron menos de 300 semanas. Si tú cotizas más de 300, vas a tener derecho a tu renta semicontributiva. ¿Listo? Y lo mismo, 60, 65 años, pides tu renta semicontributiva con tus 500, 600, 700, 800, las semanas que tengas. Si tienes 999, pues cotiza la semana 1000 y te subes a este de arriba, ¿cierto? Obviamente desde lo lógico. Entonces ya sabemos solidario y semicontributivo. Por ahora, muy buenas noticias, ¿sí o no? Para estas personas, pues tamal y lechón, no, tamal, ¿cierto? Para estos del semicontributivo, tamal y lechona, ¿cierto? Renta semicontributiva. Ahora vamos a ver qué pasa con los del contributivo, que sé que son la mayoría de ustedes y donde posiblemente podamos encontrar el sándwich y el problema. Entonces, primera figura que es muy interesante es la figura de la pensión anticipada. Para personas que están entre 1000 y 1290 y 1299 semanas, a estas personas les van a reconocer la pensión anticipadamente. O sea, yo, Jorge, tengo 1200 semanas, o sea, me hacen falta 100, pero ya tengo la edad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Oiga, yo ya tengo la edad, tengo 1100 semanas, pensióneme y de la pensión se descuenta las semanas que están haciendo falta para pensionarse.
¿cierto? Entonces, como me hacen falta 100 semanas, son más o menos 2 años, pues durante 2 años de mi pensión me van a descontar ese aporte y una vez finalizo y completo las 1.300 que me está pidiendo la ley, pues me dejan de hacer el descuento y sigo con mi pensión completa. Una figura bien interesante, ¿no? Entonces, para las personas que están entre 1.000 y 1.299, la figura de la pensión anticipada. Y llegamos aquí, por favor, en este momento, hacemos un pare. Si usted está chateando, hablando por teléfono, contestando un correo electrónico, concentrado en su tamal o en sus medias nueves, pare lo que esté haciendo, porque llegamos al momento crucial y fundamental. Si usted no entiende esto, perdió toda la mañana. O sea, perdió todo lo que he escuchado hasta ahora, lo perdió si no entiende este punto, porque es el punto neurálgico de nuestra presentación. ¿Ok? Entonces, por favor, ¿qué es lo que va a pasar para las personas que quedan en el sistema de pilares, en el pilar contributivo? O sea, para ti que estás cotizando en este momento y que estás o en Colpensiones o en un fondo privado, ¿qué es lo que va a pasar? A partir de la entrada en vigencia del sistema Pilares, o sea, 1 de julio del 2025, tú vas a quedar, todos los colombianos, todos los que queden en sistema de Pilares, ojo lo que estoy diciendo, todos los que queden en sistema de Pilares, sin excepción, todos van a quedar afiliados a Colpensiones. Todos, sin excepción, hasta los primeros 2.3 salarios mínimos, que en este momento son 2.990.000 pesos. O sea, todo el que gane hasta 2.990.000 pesos va a quedar afiliado obligatoriamente a Colpensiones, todos los colombianos, ¿cierto? Si hay personas que ganan por encima de los 2.3 salarios, queda afiliado a Colpensiones sobre esa base hasta los 2.3 y el excedente lo aporta a un fondo privado, que ahora ya no se van a llamar fondos privados, sino se van a llamar ACAI. Pero no quiero enredarlos ahorita, que entendamos que, veamos, va a ser bajo la estructura de los fondos privados, ¿cierto? Entonces, todos afiliados hasta 2.3 salarios a Colpensiones, por encima de 2.3 se va a un fondo privado. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando en la práctica? Que ya, fíjense que los sistemas, como les dije, ya no chocan, ya no es el uno o el otro compitiendo, sino ahora son dos sistemas que se complementan. Colpensiones asegura toda la parte básica hasta 2.3 salarios mínimos y los fondos privados aseguran el excedente, o sea, lo que esté por encima. Y aquí viene la pregunta siempre, Jorge, pero yo quiero seguir en mi fondo privado. Baila, no puedes. Vas a estar en Colpensiones hasta 2.3 y sigues en tu fondo privado en el excedente. Otro me va a decir, Jorge, pero es que yo quiero cotizar todo a Colpensiones, yo no quiero que una parte se vaya a un fondo privado. Baila. Colpensiones obligatorias hasta 2.3 y por encima de 2.3, fondo privado. ¿Listo? Ya vamos a poner ejemplos para que lo entiendan mucho mejor. Y tenemos el último pilar, que es el pilar de ahorro voluntario complementario, pues es que el pilar donde se van a seguir yendo los aportes voluntarios al sistema de pensiones. Para mí no es un pilar, pero me toca mostrárselos como pilar porque así quedó establecido en la reforma pensional. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a dejar este slide 10 segunditos. Esto es como el resumen o la estructura de lo que les acabo de hablar o algunos punticos más frente a cada uno de los pilares, pero no me voy a meter otra vez. Ya les dije los criterios básicos de cada pilar, porque a partir de este momento nos vamos a meter de lleno es en el pilar contributivo. ¿Listo? Entonces, recapitulemos. ¿Qué es lo que está pasando en el contributivo? Colpensiones. Todo lo que llega hasta 2.3, todos, obligatoriamente todos los que están en pilares, Colpensiones hasta por 2.3. Los que ganen más de 2.3, pues el excedente, o sea, a partir de 2.900.001 hasta 25 salarios mínimos, ¿esto a dónde se va a ir? Pues a las ACAI, o digamos a lo que conocemos actualmente como los fondos privados de pensiones, que sería el componente complementario del pilar contributivo. ¿Ok? Jorge, no, espero que ninguno va a decir en julio del 2025, pero Jorge nos dijo que eran 2.990.000. No, pues en ese momento será el salario mínimo del 2025, ¿no? Esto es un referente. Es hasta 2.3 salarios y será el salario mínimo que aplique en julio del 2025. ¿Listo? Miremos el ejemplo que esta parte sé que es lo que están esperando hace rato. Ojo, aquí como dicen los comerciales, aplican condiciones y restricciones. ¿Listo? Esto es un ejemplo con parámetros generales, con cifras ponderadas a nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso? Estamos trayendo la base o las cifras con base en las cuales se pensiona el colombiano promedio. O sea, el promedio, colombiano promedio, se pensiona con estas cifras ponderadas. ¿Listo?
Porque ahorita me van a decir, Jorge, pero es que me voy a pensionar con el 80 o con el 75 o con el 60. Sí, ese es tu caso. Aquí estamos trayendo un caso ponderado, con cifras ponderadas a nivel nacional. ¿Listo? Entonces no es que yo pueda aterrizar completamente mi situación al ejemplo que está poniendo Jorge, porque esto es un ejemplo ponderado, pero que nos va a dar muchas luces de qué es lo que va a pasar. ¿Listo? Entonces vamos a poner dos ejemplos. Este primero tiene un salario de 5 millones. En estricto sentido, esto es IBC, ingreso base de cotización, pero como no todos tenemos los conceptos técnicos, pues ponemos aquí salario. ¿Listo? A prima media, entonces, se van los primeros 2.3 salarios, o sea, 2.990.000. Y el excedente se va al componente de ahorro individual, complementario, ¿cierto? O sea, 2.010.000. Para los que ya están perdidos porque no aprendieron nada de matemáticas en el colegio, 2.010.000 más 2.990.000 da 5 millones, ¿cierto? Estamos desagregando. Entonces, a Colpensiones hasta 2.3 salarios y el excedente se va a ir a un fondo privado, o sea, lo que ahora se va a conocer como ACAI. ¿Listo? ¿Qué está pasando aquí? Pues que cada componente va a liquidar su, digamos, su componente de pensión bajo sus propias reglas. O sea, Colpensiones va a seguir calculando con base en los 2.990.000, o sea, los 2.3 salarios, va a liquidar su pensión con base en las reglas actuales. Ya les voy a mostrar ahorita cuál es la fórmula. Lamentablemente, por tiempo hoy no podemos poner ejemplos, pero les voy a dar una alternativa para a ver si les sirve. Pero se va a liquidar con base en las mismas reglas que está liquidando actualmente Colpensiones. Y lo mismo aquí en ahorro individual, pues esa porción se va a liquidar con base en las reglas sobre las cuales se están liquidando en este momento las pensiones en ahorro individual. O sea, cada componente se calcula por aparte y después los dos se suman, ¿cierto? Y me dan una sola pensión. Este promedio es sobre la base que se está pensionando ponderado Colombia, sobre el 65% de Colpensiones. Jorge, pero yo voy a llegar al 70%. Sí, ese eres tú. Este es el ponderado. Es un ejemplo. ¿Listo? Y el ponderado de ahorro individual, hay estudios que dicen que es del 40, pero yo creo, y a mí me parece que es del 30, que es lo que dicen otros estudios. Yo les voy a mostrar el ejemplo con base en lo que me ha mostrado a mí mi experiencia profesional, que es que la tasa de reemplazo en un fondo privado es del 30%. ¿Ok? Entonces, con los 5 millones en componente de prima media y un 65% ponderado, pues me da 1.943.000. Con el 2.010.000 y el ponderado de ahorro individual me da 603. O sea, esto me está dando una pensión estimada de 2.546.500 pesos. El ingreso base, o sea, el promedio, en este caso sería el promedio de los últimos 10 años, ¿cierto? Abro paréntesis. Colpensiones siempre hace su cálculo de la pensión de dos maneras: los últimos 10 años efectivamente cotizados o toda la vida laboral. El que dé más es el que aplica Colpensiones, ¿ok? El de los dos, el que dé más. ¿Listo? Entonces, el promedio de mis últimos 10 años o el de toda la vida laboral, el que ha tomado, pues era de 5 millones de pesos, ¿cierto? Y con base en esos 5 millones, pues tendríamos una pensión de 2.546.500. Esto es lo que nos está mostrando la realidad de quienes queden en Pilares. Fíjense que una persona en Pilares que estaba en Colpensiones, que son la mayoría de ustedes, pues está aspirando a una pensión mínimo del 65%, ¿cierto? Pues fíjense que en Pilares, los que pasen a Pilares van a quedar con una pensión que está alrededor del 50%, o un poquito para arriba o un poquito para abajo, dependiendo de la situación de cada uno, pero está alrededor del 50%. O sea, se fijan el sándwich. Para los del Pilar Solidario, muy bueno. Para los del semicontributivo, en mi opinión, muy bueno. Para los del contributivo en Pilares, aquí están quedando en el sándwich porque estos sí están teniendo un impacto. Fíjense que están teniendo un impacto de su mesada del 10, del 15, hasta del 20%. Puede ser inferior esa mesada de la expectativa que tenían, sobre todo, como les digo, los que están en este momento en Colpensiones. Ese es el ejemplo y aquí les muestro quiénes son los que pueden ser afectados o de qué manera me puede afectar a mí la reforma pensional si yo estoy en Pilares y estoy en este sándwich. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo tengo un salario de 2.500.000? Este es el ejemplo con un IBC de 2.500.000. El anterior era de 5 millones, ¿no? Este es de 2.500.000. Queda por debajo de 2.3 salarios, ¿cierto? Entonces, todo se está yendo ¿a dónde? A Colpensiones. No hay nada en ahorro individual porque está por debajo de los 2.3. ¿Qué pasa con esta pensión? Esta pensión, bajo el cálculo Colpensiones, específicamente da una tasa de reemplazo del 64.5. Luego, la pensión sería de 1.612.000. Fíjense que la pensión va a ser exactamente la misma, con o sin Pilares, porque aquí no hay componente de ahorro individual y porque aquí el tope de Colpensiones de 2.3 no me está afectando. Entonces, fíjense que a personas que ganen 2.3 salarios o menos,
fíjense que la reforma pensional no los afecta prácticamente para absolutamente nada, porque la pensión va a ser exactamente la misma. Para los que ganan más de 2.3 y especialmente para los que están en Colpensiones, fíjense que ahí es donde empieza la afectación por la manera en que les mostré matemáticamente cómo se va a calcular esa pensión y cuál va a ser el resultado. ¿Ok? Estamos entrando ya en la recta final. Vamos a tomar 5 minuticos más, o lo que falta nos toma 5 minuticos más y empezamos con la sesión de preguntas. ¿Listo? Tenga en cuenta, en pilares se van a tomar los dos componentes, como les mostré ahorita, se suman y se reconoce una sola pensión. Y esa pensión la reconoce y la paga Colpensiones. ¿Ok? O sea, usted tiene que pedirle esa pensión a Colpensiones y la paga Colpensiones. El fondo privado, la CAI, técnicamente hablando, lo que va a hacer es liquida, pasa toda la información a Colpensiones, pasa el dinero a Colpensiones y es Colpensiones el que va a reconocer y a pagar esa pensión, que va a ser una sola sumada con los dos componentes. ¿Listo? Acá les dejo la fórmula que aplica Colpensiones para la liquidación de la pensión. Sé que esto puede ser complejo sin dar un ejemplo, lamentablemente no tenemos el tiempo para hacerlo, pero les dejo la información y ya les voy a compartir un simulador que en algunos casos funciona, en algunos no, porque hay que saber también cómo meter la información, pero ya les voy a mostrar dónde está. Estas se las dejo entonces para que tengan la información. Y acuérdense que en prima media en Colpensiones, por cada 50 semanas que se coticen superiores a las 1.300, suma 1.5% adicional sobre las primeras 1.300 semanas, ¿no? Entonces, cada paquetico de 50 me da 1.5% adicional, pero el máximo, el tope al cual puedo llegar es el 80%. ¿Listo? Sin embargo, como ahora tenemos el tope de 2.3 salarios en pilares, en Colpensiones, pues la pensión máxima en Colpensiones o el componente de Colpensiones, pues va a ser el 80% de 2.990.000, o sea, 2.392.000 pesos. Si yo quiero tener una pensión más alta, ¿qué me toca? ¿O con qué se complementa? Pues con la del complementario de ahorro individual, ¿no? Con lo que logre yo completar o complementar con ese valor del ahorro individual. Esta es el componente de Colpensiones. Esta sería la cifra máxima de una pensión en Colpensiones. ¿Ok? Antes de entrar en transición, que sé que muchos están esperando esto, les dejo estas dos cosas. Aquí está el simulador de Colpensiones. Simplemente pongan en el buscador de Google, le ponen Colpensiones, simulador, y les va a mostrar dos cosas. O este simulador, que es el simulador de la reforma, que aquí lo que les va a decir es si usted queda o no queda en transición, pero usted ya claramente lo va a saber ahorita, no necesita este simulador, pero el que lo quiera hacer, hágalo. O este, que este es el más importante, que es el que dice calcula el valor de tu pensión. Y les va a pedir esta información. Entonces aquí le pide nombre, sexo, fecha de nacimiento. Aquí les está preguntando cuál es la edad a la cual empezó a hacer sus aportes. Aquí cuántas semanas cotizó a prima media. Aquí cuántas ahorro individual. En qué administrador está actualmente y cuál es su salario actual. Yo le puse aquí el mismo ejemplo que veníamos de los 5 millones de pesos, ¿cierto? El nombre Radamel Falcao García, sé que a los hinchas de Millos nos está trayendo dolor porque parece que no va a jugar el clásico, entonces parece que ya está a puertas de la pensión, por eso lo metí aquí, para ver si se pensiona o no se pensiona, ¿cierto? Obviamente aquí pues no sabemos cuánto, y esto si fuera Falcao, pues creo que serían 5 millones de dólares y no 5 millones de pesos, ¿cierto? Pero fundamentalmente esto es lo que les está pidiendo y vamos a darle aquí calcular el valor de la mesada. Fíjense lo que está diciendo. Tú te pensionas a los 62 porque eres hombre, vas a tener 1.749 semanas, porque lo que me está diciendo es si yo siguiera cotizando permanentemente, y vas a tener una mesada aproximadamente de 3.778.000, equivalente al 76% del salario. ¿Por qué? Por las semanas, por los paqueticos de las 50 semanas, eso me suman para mi porcentaje, ¿cierto? Entonces, pues para que el que quiera chismosear, pues ahí está el simulador de Colpensiones para que lo tenga, y si no, pues a través de la doble asesoría le hacen su cálculo. ¿Listo? Pero quería mostrarles esa herramienta para que todos la tengan ahí en la cabeza y que busquen a ver si les interesa hacerlo ahí en el simulador en línea. Muy bien. Entonces, para ir finalizando, ¿quiénes entonces están en el régimen de transición? Pero antes de decir quiénes están, ¿en qué consiste el régimen de transición? Consiste en que usted se olvida completamente de todo lo que hemos hablado durante esta hora. A usted no le van a aplicar ni pilares,
ni nuevas cotizaciones, ni nada de lo que hemos hablado hasta este momento. Ya no hay tope del 2.3 salarios, ya no es que entonces ahora acá y que se complementan y que yo estoy en un lado y en el otro. No, usted sigue con las mismas reglas que traía actualmente. O sea, usted está o en Colpensiones o en un fondo privado y se pensiona con las mismas reglas que vienen desde la Ley 100 de 1993. Usted la reforma es inmune a la reforma pensional. Es como si lo hubieran vacunado contra la reforma pensional. No le aplica en absolutamente nada y usted sigue con las reglas actuales. ¿Listo? ¿Quiénes van a quedar en régimen de transición? Hombres con 900 semanas, mujeres con 750 semanas. ¿A qué fecha? Al momento de la entrada en vigencia del nuevo sistema, que es al 1 de julio del año 2025. O sea, usted tiene que completar estas semanas a 1 de julio del 2025. Y aquí siempre viene la pregunta, Jorge, yo tengo 1350 semanas, ¿estoy en transición? Pues por supuesto que estás en transición. Hombres 900, mujeres 750 semanas o más. ¿A qué fecha? Al 1 de julio del 2025. ¿Listo? Entonces, este es el requisito para estar en transición. Los que cumplan este requisito no les aplica el sistema de pilares y siguen exactamente con las mismas reglas que traían actualmente. ¿Listo? Pero adicionalmente, los que cumplan estas reglas de la transición, o sea, las semanas, fíjense que no está pidiendo edad, la edad no importa, lo que importa es que usted tenga estas semanas. Los que cumplan estos requisitos de la transición, tienen además una ventana, una oportunidad de traslado durante los 2 años siguientes a la promulgación de la reforma laboral. O sea, desde el 16 de julio ya está habilitada una ventana para que usted, a pesar de que le falten menos de 10 años para pensionarse, se pueda trasladar y el único requisito que le ponen es que reciba la doble asesoría. Vaya y pida la doble asesoría, fondo privado, Colpensiones, si ya tiene la doble asesoría, puede solicitar inmediatamente el traslado. Sé que la mayoría lo está haciendo de fondo privado a Colpensiones, pero pues también puede darse el caso excepcional de que lo haga al revés, ¿ok? Jorge, ¿qué pasa si yo tengo en este momento un proceso judicial en curso? Siga con las dos cosas. Sigue con su proceso judicial e inicia su trámite administrativo pidiendo la doble asesoría y solicitando el traslado. Le garantizo que en la mayoría de los casos sale mucho más rápido el nuevo proceso, la nueva ventana, porque usted ya sabe que lleva 1 año o 2 años o 3 o 4 o 7 años esperando que le salga la sentencia de la ineficacia del traslado. Entonces, todos salir corriendo, los que estén interesados, por supuesto. Doble asesoría, si usted comprobó con la doble asesoría que le conviene más Colpensiones, puede solicitar inmediatamente su traslado a Colpensiones y en el momento en que ya reciba la carta del aleluya de oh, usted ha sido, es bienvenido de vuelta a Colpensiones, en ese momento pues habla con su abogado y miran qué hacen ya con el proceso, si desisten, si concilian, si lo terminan, si lo que sea. ¿Listo? Pero haga el trámite administrativo, aprovecha esa ventana, no desperdicie esta oportunidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto es con lo que tenía que ver con la transición y lo que tenía que ver con la oportunidad de traslado. ¿Qué está pasando o qué puede pasar aquí? Que ustedes, muchos de los que me dijeron que se habían revisado la historia laboral, seguramente no lo hicieron con juicio. Y se van a dar cuenta que hace 10 años les faltan 3 o 4 años, tienen un hueco ahí, un vacío, y por ese bendito hueco es que no alcanzan a completar las semanas. Inmediatamente pónganse las pilas, derecho de petición a la empresa para que le envíe los soportes de pago de esos aportes y poder acreditar esos aportes rápidamente ante la administradora. Si la empresa le dice no hicimos los aportes, rápidamente demandar a la empresa para que la empresa pague esos aportes. Si la empresa ya no existe, si usted tiene la posibilidad de comprobar que usted tuvo esa relación laboral, tiene contrato de trabajo, certificaciones laborales, afiliaciones, planillas, solicitar un cálculo actuarial a Colpensiones y pagar ese cálculo actuarial para completar esas semanas. Lo que definitivamente no se recomienda es los que le digan que le ofrecen comprar semanas. No lo hagan, solamente se pueden pagar aportes que estén en mora o tiempos que usted trabajó pero no se cotizaron. No se invente tiempos porque eso es un delito y después no solamente puede terminar con un proceso penal, sino además le quitan la pensión el día de mañana. Entonces, sin trampa, si hay tiempos en mora, se pueden pagar esos tiempos en mora, bien sea a través de cálculo actuarial, si hay lugar al cálculo actuarial, o pagando las cotizaciones que están en mora. Eso, por ejemplo, para el caso de los independientes. Muchos durante la pandemia no pagaron y tienen esa mora. Aproveche y pague esos aportes que tienen mora para completar esas semanas del régimen de transición. ¿Listo? Muy bien.
Para cerrar, híjole, se me pasó más el tiempo, pero les prometo que me va a quedar 10, 15 minuticos más con las preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer ya los que están en transición? Pedir la doble asesoría para saber qué es lo que les conviene más y si hay oportunidad de traslado. ¿Listo? ¿Qué debo hacer si no estoy en transición? O sea, los que en este momento están sufriendo y diciendo, uy, yo quedé en pilares, Jorge, no puede ser. ¿Qué va a pasar entonces conmigo? Entonces, los que quedan en pilares, si estás actualmente en Colpensiones y cotizas hasta 2.3 salarios, pues nada, porque vas a seguir en Colpensiones. ¿Sí o no? Vivimos el ejemplo. Segundo, si estoy en Colpensiones y cotizo por encima de 2.3 salarios, pues tú vas a tener que seleccionar una, aquí puse AFP, pero técnicamente hablando es una ACAI, para que ustedes lo entiendan. Hay que seleccionar porque tú vas a estar en Colpensiones, seguir en Colpensiones hasta 2.3, pero el excedente se va a cotizar a un fondo privado. Entonces hay que elegirla. Acaba de salir un decreto que creímos que nos iba a decir la manera, pero la verdad es que quedaron 1000 cosas en el aire y todavía no se sabe bien cómo vamos a seleccionar esa administradora. Tercero, si están en fondo privado y cotizas hasta 2.3, pues le cantas a Colpensiones, no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, porque ahora vas a pasar completico a Colpensiones y ya no vas a seguir en tu fondo privado. Y si estás en fondo privado y cotizas por encima de 2.3, pues pasas a Colpensiones sobre la base de los 2.3 salarios y sigues en tu fondo privado sobre el excedente, ¿ok? Hay una cosa que les preocupa a muchos y es, oiga, yo estoy en fondo privado, ¿qué va a pasar con mi plata, con lo que tengo en mi cuenta de ahorro individual? Esa plata se va a quedar en el fondo privado y va a seguir generando rentabilidad en el fondo privado y solamente va a pasar a Colpensiones el día que se vaya a reconocer la pensión. Pero la plata, mientras tanto, va a seguir en el fondo privado y siendo administrada por el fondo privado y generando rentabilidad ahí. ¿Ok? Para terminar, reducción progresiva de semanas para las mujeres en pilares. Entonces, para las que quedan en pilares, esta es la forma en que se va a reducir las semanas. A partir del 2025 va a reducir de 25 en 25 hasta llegar a las 1000 en 2036. Entonces, Jorge, yo quedé en pilares y me pensiono en el 2033. Pues tú ya sabes que te pensionas es con 1075 semanas. Y el excedente, los paqueticos de excedente, empiezan a mejorarte tu pensión. Se dan cuenta que ahora no solamente para la mujer va a ser más fácil llegar a las semanas, sino que adicionalmente tiene la posibilidad de mejorar su pensión. Entonces, es una medida con enfoque de género. Para las mujeres que no, perdón, que no están en pilares, sino que quedaron en transición. Esto aplica es bajo estas sentencias de la Corte Constitucional y empieza a partir del 2026. Se rebajan a 1250 y de ahí en adelante de 25 en 25. Jorge, yo estoy en transición y me pensiono en el 2029. Pues tú te pensionas con 1175 semanas. ¿Listo? Si está en transición y está en un régimen de ahorro individual, o sea, en un fondo privado, así se reducen las semanas para la garantía de pensión mínima. ¿Listo? Si a lo que está aplicando esa pensión mínima, esto hemos visto, me han pasado ya, he revisado una cantidad de casos, sobre todo de trabajadores del servicio doméstico, que normalmente tienen poquitas semanas. Es importante analizar si de pronto les puede convenir más, y aprovechando la ventana de traslado, que les pueda convenir más estar o pasarse a un fondo privado porque se pensionan con un salario mínimo, pero con menos semanas, ¿cierto? Por ejemplo, pongamos el caso aquí. Miren, una persona que se pensiona en el 2029, aquí requeriría 1090 semanas, mientras que aquí requeriría 1175 semanas en Colpensiones. ¿Listo? Por eso es que hay que hacer el análisis caso por caso. Este tema que me lo preguntan mucho, de la reducción, perdón, que cada bendición, o sea, cada hijo, se convierte en 50 semanas, ¿cierto? Entonces, el adolescente que le provoca a uno espicharlo, mujer, tu hijo que te provoca espichar, de pronto ya lo vas a mirar con buenos ojos y bonitos ojos porque ahora lo vas a ver como 50 semanas. Pero ojo, esto solo aplica para las mujeres que tienen menos de las semanas requeridas. No sirve para mejorar la pensión. O sea, no sirve si yo tengo 1400 para que me sumen a 1450. Sirve solo para las que tienen menos de las semanas requeridas para completarlas. Por cada hijo, 50 semanas, máximo 3 hijos, o sea, máximo 150 semanas, pero insisto, es para las que no tienen el mínimo de semanas para completarlo, no para mejorar la pensión. ¿Listo? Y la pensión familiar, que es la suma de semanas de la pareja. Entonces, tú tan 700, yo tan 600, somos una sola carne, como dice la palabra de Dios. Entonces, sumamos las 1300 semanas entre los dos y nos reconocen una pensión. ¿Listo? Entonces, si usted anda por ahí en 700 semanas y 50 y pico y va a salir este fin de semana, entonces lo primero que hace cuando salga a bailar es, oye, ¿tú cuántas semanas de cotización tienes? Entonces, no, yo tengo 200. Entonces, busque a otro para ver si completa esas semanas que le están haciendo falta y llegar a la pensión familiar. ¿Listo?
Asuntos finales, se va a implementar el pago y descuento de cotización del independiente a cargo del contratante, o sea, para los independientes persona natural, de sus honorarios le van a descontar la cotización y es el contratante el que va a pagar esa cotización. Hay que esperar la reglamentación. La cotización proporcional por semana, ya sin requisitos de SISBEN, nada que tenga que ver con régimen subsidiado, se puede hacer siempre, en todos los casos, la cotización proporcional por semanas a 7, a 14, a 21 días. La garantía en cuanto a la administración de los recursos, porque el Banco de la República es el que va a administrar los recursos del sistema, que había preocupación por eso, que se volviera plata de los gobiernos, de elecciones, etcétera, pues hay tranquilidad porque ese dinero será administrado por el Banco de la República. Y la otra preocupación es la constitucionalidad de la reforma, de qué puede pasar. Yo personalmente creo que la reforma no se va a caer. Ya hay más de 30 demandas de constitucionalidad. Yo no creo que se caiga la reforma. Yo creo que lo máximo que puede pasar es que se la devuelvan al Congreso para que subsane los vicios que tuvo el trámite y después vuelve y sigue la reforma pensional, pero por supuesto existe también la posibilidad de que se caiga. Y aquí viene la pregunta más importante. Jorge, ¿y si yo me trasladé por la ventana, me trasladé mientras la reforma estaba vigente, ese traslado se caería también? La respuesta es rotunda, ese traslado no se caería. Todo traslado que se perfeccione antes de que eventualmente se llegue a caer la reforma pensional, ese traslado para todos los efectos quedaría plenamente válido y por lo tanto no dependería de si se cae o no. El que esté en trámite, si está en trámite y se cae la reforma y no alcanzó a terminar el trámite, ese sí, pues ese traslado no se podría hacer. Entonces, por eso es que les digo, rápidamente hagan todas las diligencias por si de pronto se cae, que yo creo que no se va a caer, pero como existe la posibilidad, pues hacer rápido las diligencias de esos traslados. ¿Ok? Para terminar, yo sé que estamos mal de tiempo, perdónenme, son las 11:30 y sé que vamos a tener las preguntas, pero es que esto es supremamente importante. Volvamos al Menti, por favor. 5 segundos. Les voy a poner el código QR otra vez para los que se les salió. Les voy a dejar ahí 10 segunditos el código QR. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Vamos a hacer la última pregunta. ¿Cumple los requisitos para quedar en transición? Sí, no, o no está seguro de cuántas semanas tiene. Rápidamente. Uy, hartos quedaron en transición. 38, 41, 43. O sea, la mayoría está quedando en transición. Vea pues. 9 personas ya saben cuáles son todas las tareas de estos 9, ¿no? De los que no están seguros de cuántas semanas tiene. Tenemos 18 personas en profunda depresión porque no quedaron en transición y tenemos 57 personas que quedaron en transición, ¿ok? Para estos 57, doble asesoría ya para ver qué les conviene más. Ojalá de pronto podamos incluso hacer una charla después ya metiéndonos en qué les conviene más específicamente a los de transición. Para los 18 que no, pues ya saben qué tenemos que hacer y qué es lo que va a pasar para la selección de la administradora, ya saben cómo va a funcionar el sistema de pilares. Y para los 10 que no saben, pues inmediatamente descargar historia laboral. ¿Listo? Muy bien. Pues ya me salgo, me callo porque quiero que Lisbeth hable y me cuente cuáles son las preguntas y agotemos la mayor cantidad de preguntas posible. Jorge, muchísimas gracias por la exposición. Como sabemos, pues y como lo mencionabas tú al inicio de la sesión, es un tema bastante amplio, es un tema que seguramente da para muchas horas y muchas sesiones aquí. Hoy estamos arrancando con este conocimiento. Seguramente vamos a estarlos invitando a más sesiones donde podamos ir aterrizando un poco más cómo es todo el proceso, sobre todo porque pues falta bastante reglamentación y cada vez que se genere necesitaremos pues conocerla y divulgarla. Entonces, la invitación es que estén muy conectados de los espacios de miplanilla.com, de nuestras redes sociales, de las empresas que están aliadas para que podamos seguir llevando a cabo estas sesiones. Vamos a dar un espacio para que las personas registren sus preguntas. Recuerden que las preguntas nos las deben dejar de forma escrita a través de la opción de preguntas y respuestas que tienen en la parte superior. Ahí está señalado con una interrogación para que nos puedan ir dejando. Mientras tanto, quiero recoger dos comentarios que estuve leyendo a lo largo de la sesión a través del chat. El primero de ellos, recuerden que la sesión está quedando completamente grabada. Si usted de pronto por tiempo tuvo que retirarse o debe retirarse en este momento, no se preocupe que va a quedar grabada todo el espacio, incluyendo las preguntas que ya vamos a contestar. Y lo vamos a disponer a partir del próximo jueves en nuestro canal de YouTube, donde ustedes van a poder consultarlo.
También nos preguntaban un poco sobre cómo es el manejo con los operadores de información y cuáles son las tareas que tienen esas empresas en el momento de empezar a realizar los pagos. Es importante que tengamos claro pues que a la fecha no está definido ninguno de estos apartes. Sí tenemos claro que acá hay un tema de distribución que seguramente va a afectar al empleador y nacen preguntas como, ¿yo cómo voy a saber en qué administradora está mi trabajador? ¿Cómo voy a saber si mi administrador es del régimen de transición? Me toca ponerme a pedir la historia laboral a todo el mundo. Hay una serie de condiciones que como operador ya hemos anticipado. Estamos en esas mesas precisamente de trabajo entre los operadores, las administradoras y el mismo ministerio para definir cuál es la forma más saludable, más tranquila para todos los actores del sistema de poder implementar esas condiciones. El mensaje es el mismo, continúen muy conectados de la información que nosotros les vamos a estar transmitiendo, de nuestros boletines, de nuestras sesiones de capacitación, porque seguramente cuando ya tengamos más estructurado ese esquema, si van a haber bases de validación, si vamos a entregar la distribución como operadores, si lo deben hacer ustedes como aportantes, irá surgiendo con el tiempo y pues la idea es divulgárselas en ese momento. Bueno, Jorge, ahora sí vamos a contestar las preguntas que nos han llegado por aquí en torno al tema. Hay muchas preguntas. Vamos a dar paso a algunas de ellas. Bueno, dice, por aquí Carmen nos pregunta, ¿qué pasará con las personas que ya se encuentran pensionadas en un fondo privado con valores superiores a los 2.3 salarios mínimos? ¿Qué va a pasar con ellas? Entonces, súper importante la pregunta. Los pensionados no se afectan en absolutamente nada con la reforma pensional. O sea, ya son pensionados, se pensionaron con el régimen actual o con el régimen anterior, como queramos llamarlo. Por lo tanto, ya no tienen nada que ver con el sistema de pilares. No los afecta en absolutamente nada. Ya se pensionaron con esas reglas y esas reglas no van a cambiar de aquí en adelante. ¿Ok? Segundo, y voy a aprovechar, me encantaron sus comentarios, me he divertido leyendo los comentarios. Muchas gracias a todos por la participación porque estuvieron fabulosos los comentarios. Vi que alguien nos regañó porque no dijimos nada de entonces cómo se va a cotizar, de qué manera se van a distribuir los aportes, qué va a pasar con la planilla. No lo hicimos de malos o porque nos faltara tiempo, sino porque créannos que todos estamos pendientes de la reglamentación y la reglamentación no ha salido. O sea, la reforma no lo dice y quedó pendiente la reglamentación. Y lamentablemente han pasado 3 meses y todavía no tenemos la reglamentación. Entonces, así como estás tú, estoy yo, está Lisbeth, estamos todos aquí en mi planilla pendientes de qué va a pasar porque no ha habido reglamentación. Entonces, para que tengan eso en cuenta, no lo mencionamos y no lo dijimos sencillamente porque no hay reglamentación, o sea, no hay respuestas en este momento de cómo se va a seleccionar, cómo se van a hacer los aportes, cómo se van a distribuir. Lamentablemente, todavía esas respuestas no las tenemos. Así es, Jorge. Es muy importante tener claro que todos estamos construyendo aún todos estos temas de implementación. Bueno, Jorge, por acá Olga nos pregunta, ¿con la nueva reforma pensional, el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional es igual para todos los colaboradores o solo para aquellos a los que les va a aplicar la reforma? Mira, estamos pendientes igual de la reglamentación. En mi criterio, en mi concepto, el aporte debería seguir siendo el mismo para los que están en transición. O sea, para los que están en transición debería ser el mismo del 1% a partir de 4 salarios mínimos y máximo hasta 2. Y para los que queden en pilares, sí el diferencial. Pero lo que nos va a dar la respuesta es el decreto reglamentario. A mí, si tú me preguntas a mí, con la reforma pensional, yo creo que tendría que ser diferenciado. Transición siguen con la misma cotización, pilares empiezan con la cotización diferencial. Perfecto, Jorge. Bueno, Oscar por acá nos hace un comentario y su pregunta ahí es, si solamente Colpensiones va a recibir 2.3 salarios mínimos y el resto se va a ir para un fondo privado, entonces Colpensiones así todos deben estar afiliados, pero le va a ingresar menos dinero en aportes que los que recibe ahora. Porque acuérdense que la mayoría hoy, ¿se acuerdan que les mostré el dibujo? En este momento hay 18 millones de personas afiliadas a fondos privados. Todos esos, digamos, todos los que queden en pilares se van a ir a Colpensiones. O sea, Colpensiones va a triplicar su número de afiliados, luego fácilmente se puede triplicar el ingreso. De pronto alguien me dice, pero es que ya no pueden cotizar los que ganan más de 2.3, pero es que en Colombia el 85% de las personas se ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. O sea, fíjense que ahí es donde, entre comillas, ahí es donde está el dinero del sistema.
Entonces, al contrario, Colpensiones va a empezar a recibir mucho más dinero. Entonces, ahora los que se van a preocupar son los del fondo privado. Entonces, me van a preguntar, Jorge, ¿y entonces se van a desfinanciar son los fondos privados? No, no se preocupen porque los fondos privados también quedan. Acuérdense que les dije que toda la plata que esté cotizada a la fecha se va a quedar en el fondo privado. Entonces, el fondo sigue administrando ese dinero, sigue con afiliados y además le permitieron abrir nuevas líneas de negocio. Entonces, digamos que no hay problema ni por Colpensiones. Digamos que el problema de Colpensiones ahora va a ser que va a tener muchas personas y que va a tener mucho trabajo y que adecuar muchas cosas, pero no hay problema de desfinanciación ni en Colpensiones ni en fondos privados, para que no se me estresen. Listo, Jorge. Voy a ir aquí de pronto uniendo preguntas que coinciden en los temas. Tengo varias personas que preguntan que qué va a pasar cuando se coticen más de 1.800 semanas. ¿Qué sucede con esas semanas? ¿Esas semanas se siguen perdiendo? Son las preguntas que tenemos acá. Para esos de las 1800, desde hace año y yo creo que ya hace como año y medio, salió una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó a Colpensiones que ya no puede tener ese tope de las 1800 semanas. El tope es cuando llegue al 80%, sea con las 1800, con 1900, con 2000, el tope es el 80%. Pero Colpensiones no puede tomar el tope de 1800 semanas. Si las 1800 coinciden con el tope del 80, pues serán 1800, pero en realidad el tope es del 80. Entonces, hoy en día Colpensiones no puede limitarse a tomar 1800 semanas, sino que debe tomar hasta las 80. O sea, si usted, por ejemplo, es pensionado y le tomaron el tope de las 1800, usted puede buscar un abogado y demandar la diferencia si le quedó en el 60 y pico, 70 y pico, para que lo que haya excedente de esas 1800 semanas se lo recalculen en su mesada pensional. Esa sentencia está desde hace año y medio y eso ya es jurisprudencia porque se ha repetido varias veces y Colpensiones está reconociendo esa diferencia. Listo. Jorge, también nos preguntan qué pasa con las personas que están en régimen de transición, si podrían de alguna forma voluntaria pasarse al nuevo esquema de pilares. Esa pregunta es, yo creo que esa es la mejor, esa es la más interesante de todas y la más difícil. ¿Y por qué lo están preguntando? Para que todos nos pensemos. El tema es, por ejemplo, puede haber personas que digan, oiga, yo por bien que me vaya, estoy en transición, tengo 900 o 750, pero por bien que me vaya, me falta un año o dos para pensionarme y a mí de pronto me conviene más la renta del pilar semicontributivo, o sea, que me den 500.000 o 600.000 o 700.000 pesitos en vez de que me devuelvan 3 pesos que tengo ahí ahorrados. ¿Podría en ese caso la persona renunciar a la transición y pedir el beneficio del pilar semicontributivo? La norma no lo establece, o sea, en principio no hay ningún canal para hacerlo, ni digamos un trámite administrativo para hacerlo. Tendría que hacer una de dos cosas, o interponer una acción de tutela o una demanda ordinaria alegando una especie de condición más beneficiosa, pero tendría que hacerlo a través de un proceso judicial. Yo personalmente creo que hay posibilidades de hacerlo, pero tendría que ser necesariamente a través de un proceso judicial. No hay un trámite administrativo para que esa persona diga, renuncio a la transición, síganme haciendo los aportes o me paso al pilar tal. No hay forma de hacerlo, tendría que ser a través de un proceso judicial, pero yo creo que existen serias razones para poder hacerlo. Listo, Jorge. Otra pregunta que teníamos acá era si el tema de esa reducción de semanas por hijos o la progresividad de las mujeres aplica para quienes se quedan en el régimen de transición. Otra pregunta interesantísima. Entonces, la reducción de las semanas como tal aplica para ambas. Acuérdense que les mostré las dos tablitas diferenciales, ¿no? La diferencia fundamental es por el primer año. Después ya todo es igual, 25 por año hasta las 1.003 hasta llegar a 1.000 semanas. Aplica tanto para mujeres en transición como mujeres en pilares. ¿Listo? La reducción de las 50, esa sí en principio aplica solo para las de pilares. Las de cada hijo 50 semanas. Así está establecido en la norma. Solo para pilares. Ya está demandado. La Corte Constitucional podría ordenar que se extienda a mujeres sin transición, pero tendría que ser por vía de Corte Constitucional. En este momento, como está establecido y como está operando, es solamente para mujeres en pilares, no aplicaría para mujeres en transición. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Ya para cerrar, pues quiero hacer un comentario importante y es que han llegado muchas preguntas de casos muy específicos, de yo tengo tantas semanas, mejor me voy para aquí, mejor me quedo allá, como lo mencionaba Jorge al inicio de la sesión, pues realmente es un tema de escenarios y cada persona es un escenario completamente diferente. Entonces, por eso no estoy dándole como prioridad a esas preguntas, sino estoy contestando aquellas generales que nos funcionan a todos.
Jorge, última pregunta que está aquí súper reiterada y es si podemos ampliar de pronto más el tema de la información del cálculo actuarial. Personas que mencionan que tienen empleadores que no les pagaron, que tienen vacíos en su historia laboral y les interesa alcanzar ese umbral del régimen de transición. Listo. Entonces, digamos, yo pondría tres escenarios. El escenario, digamos, el ideal, que es yo voy, encuentro el vacío, la empresa existe y le pido a la empresa que me dé los soportes del pago y los soportes de pago aparecen. O sea, quiero decirles que en la mayoría de los casos eso es lo que sucede. O sea, Colpensiones no tiene acreditados los pagos por X o Y, Z motivo, me pasan las planillas o me pasan el soporte de esos pagos, yo los envío a Colpensiones y Colpensiones acredita los aportes. Digamos que ese es el tema chévere, o sea, el escenario chévere, el uno. Entonces, es pedir, oiga, denme los soportes de pago, me envían los soportes y yo acredito ante Colpensiones. Escenario 1. Escenario 2. La empresa todavía existe, pero la empresa me responde y me dice, yo no le hice los aportes. O se queda callada y cuando se queda callada y no responde nada es porque yo ya sé que no hicieron los aportes. En ese caso, me toca iniciar una demanda o iniciar una reclamación ante la empresa para que esa empresa pague el cálculo actuarial y se le solicita a Colpensiones el cálculo de ese cálculo actuarial y pague la empresa, o sea, mi empleador pague ese cálculo actuarial. Escenario 2. Escenario 3, la empresa ya no existe. En ese escenario, la única fórmula que tengo yo es mirar si tengo pruebas que acrediten la existencia de esa relación laboral, contratos de trabajo, certificaciones laborales, planillas de pago, todo lo que yo tenga, y decirle a Colpensiones, mire, esta empresa ya no existe, pero aquí están los soportes que acreditan que yo trabajé ahí en este tiempo, durante este tiempo, liquídeme el cálculo y yo pago ese valor. Ojo porque eso no es barato, o sea, no se estén imaginando que eso es pagar 3 millones o 4 millones. Si son 5 años o son 10 años, son cifras que seguramente van a superar los 20, 30 millones de pesos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esos serían los tres, digamos, como los tres escenarios que se presentan esencialmente para darles el campo de acción de qué es lo que debo hacer en cada uno de ellos. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Y acá yo quiero hacer también una acotación muy importante frente al pago de esos cálculos actuariales. Hoy en día el pago de los cálculos actuariales se hace a través de los operadores de información, es decir, ustedes a través de mi planilla pueden realizar ese pago. Pero acá es importante que tengamos claros dos principios súper importantes. Uno, la liquidación previa de ese cálculo actuarial, quien me va a decir cuáles son los años, qué periodos son los que voy a liquidar, qué valores, y me va a entregar el valor total a pagar. Es una plataforma hoy en día que funciona a través de www.soyactuario.com. Es una plataforma que está administrada por Asofondos, donde todas las administradoras de pensiones, incluyendo a Colpensiones, hacen parte y tienen sus reglas de liquidación, con lo que normativamente hay definido para hacer ese pago de esos cálculos actuariales. Una vez ustedes hagan el proceso en esa plataforma, www.soyactuario.com, les va a entregar una referencia de pago. Esa referencia de pago es la que deben traer a mi planilla para que mi planilla les genere la planilla para pagar ese valor. ¿Listo? Pero aquí quiero resaltar el segundo punto que es quizás el más importante y Jorge lo mencionaba. El realizar el pago no es una garantía de la aplicación de esas semanas dentro de su historia laboral. Jorge lo mencionaba y tanto la plataforma de Soy Actuario como las administradoras cuando ya reciben el dinero tienen una serie de validaciones para aplicar y para prevenir y evitar la compra de semanas, porque como lo mencionaba Jorge, es un delito y no se pueden adquirir esas semanas. Es diferente que yo pague una mora, un periodo en el que efectivamente yo no coticé por omisión, por desconocimiento, a que yo pretenda comprar un grupo de semanas para alcanzar cualquiera de estas condiciones. Entonces, sí quiero contarles que ya hay casos donde las personas han pagado y la administradora solicita los soportes que certifiquen que existía una relación laboral, que existía esa omisión de pago para poder acreditarles esas semanas. Entonces, súper importante porque sabemos que hay personas que están ofreciendo ese negocio, venga, yo le coloco las semanas que a usted le hacen falta y realmente no funciona tan así dentro del sistema, pues para que no caigamos en ninguna de esas condiciones. Listo, Jorge. Preguntas se nos quedan, pero realmente pues no queremos extendernos más del tiempo que está programado. Les agradecemos a todas las personas que nos dieron estos minutos adicionales. Jorge, muchísimas gracias por la exposición. Creo que has podido ver los comentarios de las personas. Muchas felicitaciones y agradecimientos que nos han llegado, sobre todo por hacernos entender esa reforma en esos términos más castizos y más de nosotros para desmenuzar toda esta información que tiene la ley. Sí, muchas gracias, Lisbeth, de verdad, muchas gracias a todos por su participación.
Obviamente por temas interactivos, por temas de tiempo, por todo, pues no podemos interactuar de ustedes como quisiéramos a través del chat, pero sé que ustedes mismos aprendieron ahí entre ustedes en el chat, se nos quedan varias cosas, pero vamos a seguir trabajando en el tema porque tenemos que seguir avanzando. Es muy difícil y muy complejo entender todo, ustedes se han dado cuenta, pero vamos a seguir desmenuzándolo y seguramente les vamos a hacer más entregas para que todos puedan solucionar todas esas inquietudes que tengan. Muchas gracias por su atención, por sus comentarios, por sus felicitaciones. Dios los bendiga y ojalá que nos empiecen a salir esos decretos reglamentarios rápido y podamos tener todos al día nuestro tema antes de que entre en vigencia la nueva reforma pensional. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. También a nuestros asistentes en el chat, ya les he colocado en 2 oportunidades el canal de YouTube. Recuerden que a partir del próximo jueves ya van a poder consultar ahí las memorias de esta sesión para que puedan pausar el video, detenerla en la diapositiva que quieren darle mayor análisis. Ya van a encontrar todo disponible en el canal de YouTube de miplanilla.com. Allí nos encuentran en el canal de YouTube como miplanilla.com Seguridad Social, también para que ustedes nos puedan hallar ahí. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy por su tiempo y de su exposición. Nos veremos en una próxima oportunidad. Continúen muy conectados de los consultores que los visitan en su empresa, de nuestras redes sociales, donde estaremos haciendo la invitación a estos eventos para que usted no se pierda ninguno de ellos. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.